Hola, yo soy María Mariela. Y yo soy Elba Mariela. Las dos somos docentes frente a grupo. En secundaria y preparatoria. Esto es Maestrictas Podcast. Un podcast donde hablamos de lo congruente y lo absurdo de la educación en México. Escúchanos cada martes a partir del 12 de septiembre. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales. @Maestrictas Podcast. Hola, ¿qué tal? Público conocedor que nos escucha y que nos ven en cualquiera de sus plataformas favoritas. Mi nombre es María Mariela. Aquí Elba Mariela. Y por allá en el audio nos acompaña Esaú Plata. Salúdalos, Esaú. Ahí los está saludando. Bienvenidos sean a este primer capítulo. Como el título lo dice, en este episodio veremos un poquito de quiénes somos. ¿Quiénes son esas maestras que se atrevieron a hacer un podcast? De educación. De educación, sí, maestras frente a grupo. Ahorita ya conocerán un poquito más de nosotros. Pero en este capítulo veremos a grandes rasgos eso. ¿Por qué maestrictas? Pues porque así me llamaban. En varias escuelas en las que estuve me llegué a escuchar que me nombraban maestricta, y después platicando con Elba le dije, bueno, yo creo que todos y todas los maestros y las maestras hemos sido una maestricta en el corazón de nuestros alumnos. Un maestricto también. En alguna ocasión, ¿no? Entonces, aquí estamos, les vamos a compartir un poquito de lo que es nuestra experiencia docente, de estar frente a grupo. Tenemos ya las dos 10 años, este año cumplimos 10 años de estar frente a grupo, y se dicen fácil, no son muchísimos años, pero ya es una década. Ya cuenta bastante. Hemos andado por varias escuelas, por varias ciudades, por 2 estados. Sí. Yo me he movido por 2 estados. Entonces, yo en la estudiada y tú en la trabajada. Sí, entonces la vida de foráneo es parte de la docencia, ¿no? Entonces platicaremos un poquito de eso, de quiénes somos, de nuestras experiencias y de por qué estamos ahorita haciendo este proyecto aquí para ustedes. Bueno, primero sobre el proyecto, recuerdo que cuando me dijiste hace más de un año, ¿verdad? Que, oye, es que quiero hacer esto y demás. Pues la verdad al principio yo dije, ¿qué vamos a decir, verdad? O sea, ¿qué vamos a hablar? Pero realmente hacía falta un podcast más. Era necesario, sí, de los millones de podcasts que hay. Faltaba uno. Todo mundo tiene podcast. Sí. Nosotros también. ¿Por qué nosotros no, verdad? Y de un tema que es tan universal como la educación. Y me gustó una vez un comentario que me hiciste de que nosotros siempre hablamos mucho, ¿verdad? De educación, luego de repente no nos vemos muy seguido, tenemos muchos años de amistad, pero por las circunstancias de la vida de cada quien. Pero luego cuando hablábamos de otras cosas y cosas personales y demás, pero luego algo muy constante en nuestra vida siempre fue la educación. Fue siempre. Gracias a esta carrera que elegimos que nos conocimos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es esto, ¿no? Compartir con ustedes un poco de nuestras vivencias, nuestra voz, ¿verdad? Que a veces sentimos como profes que no se nos escucha. Y sabemos que en los últimos años, las últimas décadas, ha cambiado un poquito como que la visión que la gente tiene de la educación pública, sobre todo, y cómo a veces nos hemos sentido un tanto relegados o que no se nos toma en cuenta o que nuestra voz realmente no importa y solo somos un empleado más. Entonces queremos este espacio para compartir con ustedes, pero también para que ustedes compartan con nosotros, ¿verdad? Sus experiencias. Vamos a tener algunos invitados, también para que ellos nos platiquen, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos profesoras de educación secundaria. Sí, es la rama en la que nos especificamos. Entonces, sabemos que es un mundo de diferencia el trabajar en primaria, en preescolar, en secundaria o en los niveles medio superior y superior. Entonces, esperemos que les guste este programa. Vamos a empezar con, tú ¿quién eres? Tu perfil, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy María Mariela, soy egresada de la Normal Superior de La Laguna, cursos regulares, frente a Martins. Nos decía mucho una maestra que el nombre estaba muy, muy largo. Siempre he ejercido en la especialidad de español y en algunos años también en preparatoria, ¿no? Pero ¿cómo fue que empezó, que yo llegué a
a esta disciplina tan bonita que es la docencia. Esta maravillosa profesión. A esta maravillosa profesión. Pues fue por circunstancias del destino. Yo en realidad como que querer ser maestra, me lo habían dicho en algunos comentarios y en algunos tests que me habían hecho en preparatoria, pero pues nunca fue como que algo muy consolidado que yo quisiera hacer y más que yo hubiera querido hacer, y más porque pues yo no tenía familiares aquí en la región que se dedicaran a la docencia. Como un ejemplo directo, ¿no? Sí, ándale, y como que pues tú ya oías en la prepa, al menos yo cuando entré a la normal, yo sí fue así de que, híjole, ¿y si voy a conseguir plaza? Pues porque ya sabías que si no tenías un familiar directo, pues no ibas a entrar. O sea, era un rotundo... Si no eras hijo de maestros. Hijo de maestros, o sea, era un rotundo no. Pero pues decías, no, pues hay colegios y cada vez se abren más colegios, ¿no? Entonces creo que hasta tú también era tu tirada, trabajar en colegios, la escuela privada. O sea, no veíamos muy cercano el hecho de entrar al servicio público. Entonces, pues cuando yo entré al servicio público fue un poquito ya después de que salimos, yo inicié trabajando en colegios, pero cuando yo ya entré fue en el año 2016. Y me acuerdo que nos graduamos en el 2014. Nos graduamos en el año 2014, pero yo trabajé desde colegios desde el año 2013. Y pues tú también, ¿verdad? Sí. Entonces, desde esos años ya se empezaba a escuchar, cuando nosotros nos graduamos, que ya se habían abierto plazas para pues todas las personas. Que ya estaba cambiando. Un poquito ahí el sistema en el sindicato. Y que pues ya podías entrar, ¿no? Con ese famoso examen, pues porque el examen siempre ha existido, pero era de que pues no hay plazas. Bueno, no siempre, no sé exactamente la fecha, pero como que del 2000 para acá, o no sé si desde los 90s. Sí, como desde el 2000 para acá. Estaba, pero pues no era tampoco de que pues presentabas y pasabas te iban a dar plaza. No, había como que estaba ahí, pero realmente no tenía la funcionalidad que tiene ahorita. Entonces fue en el año 2013 que fue la reforma educativa. Ahorita tú nos platicarás un poquito de eso, porque tú sí entraste en el 2014, pero yo entré hasta el 2016. Me acuerdo que pues yo ya tenía experiencia presentando exámenes, porque presenté en el 2014, no lo pasé, en el 2015 tampoco lo pasé, lo paso hasta el 2016. Me acuerdo que pues para mí fue muy significativo, porque yo ya venía de 2 años de no haber pasado el examen, de que me quedaba un punto, porque en esos tiempos eran los exámenes que eras idóneo o no idóneo, y te calificaban bueno, el mínimo creo que eran 100 puntos, y si tenías 100 puntos no pasabas, si tenías 101, 102 ya estabas dentro. Entonces yo me acuerdo que siempre sacaba el lugar 102, 103 y yo así de que ay, me quedé por bien poquito. Y pues fue como que un poquito una frustración de que no lo pasaba, hasta que en realidad me puse a entender cómo eran esos exámenes. El sentido que tenían, o lo que buscaban del profesor que los sustentaba. Porque, bueno, a mí nunca me han parecido que son unos exámenes en los que tienes que memorizar tanto, sino que son preguntas de tu práctica, que de hecho ahí como que es un poquito incongruente. Claro, el hecho contradictorio que te pregunten sobre la práctica, cómo actuarías si sucede esto, si no has estado frente a grupo. Si es de ingreso, ¿verdad? el examen. Sí. De hecho, yo me acuerdo, así rapidito, que cuando yo lo presenté me preguntaban un chorro de cosas del Consejo Técnico Escolar. Lo presenté en el 2014 y los consejos se establecieron desde el ciclo 2013-2014. O sea, yo iba a los consejos como oyente, como practicante. Claro. Yo en el examen estaba como que, o sea, pero pues es que esto yo realmente estoy ahí, soy testigo, pero no tengo una participación. Y te preguntaba, ¿y tú en el consejo cómo lo hiciste? Pues ahí estaba sentado y nomás escuché. Estaba escuchando. Sí. Entonces, yo ya después como que me puse a estudiar y agarré la onda de cómo eran las preguntas, hacia dónde iban dirigidas, que a mí siempre se me ha hecho que van más dirigidas a tu actuar frente al grupo con los alumnos, a las situaciones. Entonces, pues me puse a estudiar y pues lo pasé en el 2016. Me acuerdo que en ese tiempo nada más era el examen el que valía. Porque ahorita es diferente. Ahorita el ingreso son muchos rasgos multifactoriales que toman en cuenta. Toman en cuenta tu escuela de procedencia,
si vienes de una normal o de una escuela pública o de una escuela privada. Vale más el venir de una escuela pública, Fíjate, de una normal pública. Que, por ejemplo, tú y yo estudiamos en una escuela privada. No porque tuviéramos el dinero de acceder a la escuela privada. Tú estuviste muchos años becada. Yo no, pero fue una situación en la que estuvimos muy, muy complicado en mi familia. Aparte, bueno, ahorita lo voy a tratar, pero el hecho de que estés en una escuela privada de veras que no significa, sobre todo en universidad, yo digo que en ese nivel, no significa que es porque tengas mucho dinero o porque no tengas necesidad, ¿sabes? Entonces, la verdad es que yo a veces lo reflexiono y digo, si yo presentara el examen ahorita, probablemente no lo pasaría por esos 15 puntos más que le dan a las personas de escuela pública. O sea, 5 puntos. Es que 5 puntos. cada año cambian un poquito ahí como que Van moviendo los puntajes. Los eso. puntajes. Okay. Ahorita creo que son 20 años, 20 puntos para si vienes de procedencia de una escuela pública y 15 puntos si vienes de una privada. O sea, en automático tienes ventaja solo por No, y por ejemplo, pues yo he estado en muchas escuelas, me he movido muchísimo, he presentado el examen de oposición, que ahorita es examen de ingreso, 6, 7 veces. O sea, yo ya puedo dar cursos de cómo presentar ese examen. Inscríbase. Por circunstancias. Cupo limitado. Pues por circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, hubo un año, no recuerdo bien cuál año fue, pero hubo un año en el que de hecho se hicieron 2 listas. Sí. Una lista era de los que habíamos, bueno, ni siquiera eran los que habíamos pasado, es otra cosa que a mí me frustró muchísimo. Una lista era de los que habían presentado de los resultados, ya los resultados cuando los dieron en 2 listas. En una lista estaban los de escuelas públicas, procedentes de escuelas públicas, y en otra lista los de escuelas privadas. Pero eso ya fue con UCICAM. Sí, eso ya fue cuando con el gobierno actual que hizo ese cambio. Sí. Entonces, sí fue como una situación de que, ¿qué onda? O sea, porque yo pensé que estábamos en esa lista todos los profesores que habíamos pasado ese examen. Y no, estaban todos los que habíamos presentado en el estado. Yo supongo, porque arriba de mí, yo quedé en el lugar 3 de la lista de privadas, y los de listas de públicas eran reprobados. O sea, creo que nada más una persona, el número 1, había pasado, y los otros estaban con, o sea, del máximo que es 10, 100, estaban con 45, estaban con 35 y les estaban otorgando plazas. Por ser de escuela pública. Por ser de escuela pública habían quedado en la lista arriba. Entonces, sí fue como una frustración. Yo me acuerdo que yo había sacado como 79, 78, que es lo más alto, porque ya eran rasgos multifactoriales. Y yo me acuerdo que dije, ¿cómo es posible que se estén quedando tan bien, o que estén entrando en la lista también pues los que están reprobados? Claro que merecen una oportunidad, porque a lo mejor eran de nuevo ingreso y no podían tener la experiencia docente o los cursos. O el análisis que tú ya tenías para poder contestar, ¿no? Ajá, pero no es congruente. No es congruente, claro, que califiques así y que los pongas arriba en la lista, ¿sabes? Tan arbitrario, es muy arbitrario esa forma de... Ya lo cambiaron un poquito, pero siguen teniendo más puntitos. Sí, siguen teniendo más. Pública. Actualmente tienen más puntos ellos. Y hubo tanto alboroto en ese año, creo que fue el 2021. Hubo tanto alboroto en ese año que al final del ciclo escolar volvieron a otorgar las plazas, y ahora sí acomodaron por número de prelación. Y ya mezclaron las 2 listas. Pero pues sí fue como que una situación de ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué nos están haciendo a un lado? No sé si es por esa situación que tú dices de que pues hay más necesidad de trabajar de parte de los que vienen de escuelas públicas. Claro que no. O sea... Por eso te digo, se me hace una forma muy... O sea, eso es lo que a mí me da a entender, el hacer como que esta diferenciación, ¿sabes? Pero realmente no conoces las circunstancias de nadie. Los esfuerzos. De nadie, claro. Sí. O sea, para tomar en cuenta eso, yo creo que deberías hacer un estudio súper profundo y de años anteriores, y ¿sabes? Pero, no sé, siento que... no quisiera meterme en temas de política, pero siento que era más político. Un tema de política, claro, sí.
Entonces, pues te califican en esos rasgos multifactoriales la escuela de procedencia, el promedio que hayas obtenido en la carrera, los cursos que tengas, que los cursos tienen que estar ligados a tu perfil. Por ejemplo, yo que soy de secundaria y de español, pues tienen que ser cursos referentes a eso, que también ha habido muchísimos comentarios negativos respecto a los cursos, porque hay veces de que te piden cursos, ahorita ya salen las listas de los cursos que puedes hacer y hay veces que cuando salen las listas esos cursos ya no están vigentes. Entonces pues te quedas sin poder hacer esos cursos, o sea, no es de que hagas cualquier curso. No, son unos cursos que vienen en una lista y esa lista sale mucho después. Sabes, de que inicia el ciclo escolar. Sí. Entonces, también te cuentan la experiencia docente y pues el examen. Entonces, pues como les digo, yo ya lo presenté en muchas ocasiones y cada año como que cambiaba un poquito, pero en el año que yo entré era solamente el examen. Era idóneo o no idóneo. Y yo me acuerdo que me emocioné mucho que decía idóneo. Entonces, ya cuando yo voy a la secretaría, pues porque te mandan un correo de que te tienes que presentar, ya cuando yo voy a secretaría, pues salen ahí están anotados ahí los lugares que están disponibles. Como la lista. La lista. Pero pues también hubo mucha controversia en esos años más, porque pues las listas eran listas informales. Y era de que, pues, a veces estaban unos lugares y de repente salían y le corregían de que ya no estaban, no sé, 10 lugares. Ajá. Entonces era así de que tú eras el número 3, entonces pues tú habías elegido pues 3 lugares y ya los tenías en la mente, pero de repente pues te 3 los opciones quitan. Pasabas y no, ese ya no. No, es que ese ya no está, es que era un error, es que el sistema, es que múltiples cosas. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llegué, porque en secundaria es muy difícil el cómo entregan las plazas a cómo lo hacen en primaria y en preescolar. Porque son por horas. Porque son por horas. Nosotros somos por horas. ¿Te pueden dar 5 horas? 2 horas? Es que, bueno, también es un poco complicado, porque aparte no todas las materias tienen la misma carga de horas. Por ejemplo, en español, nosotros que somos de español son 5 horas a la semana o módulos, también les llaman así. Pero, por ejemplo, hay materias como, híjole, a ver si no me equivoco, pero educación física, por ejemplo, que son solo 2 módulos. Ciencias, que son 6, creo, no estoy segura si ya cambió o no. Formación, que son 2 o 3, entonces es muy diferente la forma de ingresar. En secundaria el tope de horas que puedes tener, lo que se le llama tiempo completo, son 42 horas. Pero, por ejemplo, tú y yo que somos de español, en teoría, si nos asignaran, en teoría, Dale, que muchas veces no se aplica, si nos asignaran las horas como debe de ser así por 5, de 5 en 5, lo máximo que podríamos tener son 40 de español, ¿sí? Pero luego a veces te ofrecen 5, te ofrecen 10, sí, es que te ofrecen 15. Como estén los espacios claves disponibles. Ya las claves, sí. Porque antes, por ejemplo, los profes, pues que era algo que se comentó mucho, que los profes pues empezaban con poquitas horas, pero rápido llegaban a un tiempo completo. Entonces, esas plazas fueron como las que se descompactaron y luego pues le doy 10 a fulanito y le doy 15 a para dar manganito, más, para tener para más abarcar más. Pero pues, Ajá. por ejemplo, yo que tengo 15 horas frente a grupo, o ya es de cuenta que yo estoy trabajando 3 horas diarias. ¿Por qué mandas a un trabajador así? O sea, con tan poquitas horas, sí. ¿Sabes? Y luego todavía quieren que te comprometas con la escuela como si fuera tu trabajo de tiempo completo. Pues claro que no, yo también tengo que buscar en otras escuelas, sí, completar, ¿sabes? Tu ingreso. Y pues ahí es cuando entramos con los colegios. O sea, los colegios han venido a auxiliarnos en ese aspecto, en que pues completamos ahí nuestro tiempo completo, porque pues cualquier trabajo es de 7 horas, 8 horas al día. Y hay profesores que mandan con menos, con 9, con 5. Sí. Entonces es estar buscando, antes era como que buscar la oportunidad de aumentar de horas y ahorita hay un examen especial para aumentar horas. Pero lo puedes presentar solamente cuando tengas mínimo 2 años en esa escuela, entonces ahí es otro tope. O sea, estoy 2 años con mis 9 horitas, sobreviviendo con mis 9 horitas. Aguantando. Y ya después de 2 años, y eso a ver si hay lugares, a ver si hay disponibles. Luego trataremos ese tema y de hecho me gustaría traer a alguien que me platicó que él quedó en primer lugar
en Durango para horas adicionales hace 2 años. Ya Sí. se le venció su resultado y nunca le dieron nada. Es otra cosa a la que voy. Tú presentas el examen, tú puedes sacar un lugar. Yo, por ejemplo, de las 7 veces que lo he presentado, yo he estado en los primeros lugares 4 veces de esas ocasiones. Y pues hay veces que no hay nada o no hay nada bueno, ¿sabes? Te mandan con 15 horas, pero a la sierra, Te la manda a súper ti. lejos, o sea, donde no vas a poder tener mucha accesibilidad, no vas a poder venir seguido y luego ganando bien poquito, o sea, es una situación Sí, claro. muy, muy, muy difícil. Antes también pasaba eso, pero los mandaban con su tiempo completo. De hecho, hasta los profes Sí. pues ya se quedaban ahí al municipio al que los mandaban. Ahí se casaban, ahí Hacían hacían su vida. Ujú. Pero pues ahorita no, te mandan con muy, muy poquitas. La verdad, sí, esa es una situación muy, muy conflictiva. Y como tú, por ejemplo, que como dices, o sea, a ti te llegan, bueno, te dieron en el 2016, ahorita platicarás tu historia, pero por ejemplo, vuelves a aceptar una asignación más adelante, pero cuando tú ya la aceptaste, las horas que tienes actualmente, pues tú ya tenías tu vida hecha, Claro, ¿sabes? o sea, Y no puedes desacomodar todo. Y es muy fácil decir, profes, porque a veces, o público en general, ¿verdad? No, pues es que tú las agarraste, tú quisiste. Pues sí, pero es que tienes años y años y años buscando intentar el sistema. O sea, también llega un punto en el que uno dice, pues es que si no las agarro, ¿luego cuándo? luego cuándo. O sea, como tú dices, a veces tú quedaste en top y no había nada. Bueno, en esta oportunidad te llega y yo tengo estas cosas, pero pues es que luego si no lo agarro, ¿cuándo me va a volver a tocar? Y es que yo puedo quedar en los primeros lugares, pero en secundaria las plazas se otorgan pues cuando, o sea, a lo largo de todo el ciclo escolar, Sí, porque no en hay una primaria, fecha en específico. en primaria antes era, porque creo que ahorita tampoco, antes era de que se entregaban en agosto y ya eran todo, en agosto, septiembre y ya, o sea, eran las que iban a salir. Pero en secundaria creo que hay jubilaciones cada 3 meses, en octubre, en enero, en mayo. Eran los meses que eran fuertes en los que salían plazas y a lo largo de todo el ciclo escolar tú podías agarrar alguno de esos lugares. Pero yo muchos años prefería agarrar interinatos porque era de que me ofrecían 15 horas súper lejos o me ofrecían 10 horas súper lejos y yo era de que pues no, yo no las puedo agarrar, no me puedo ir con tan poquito sueldo y luego aparte por 3 meses, por 3 quincenas o 3 meses te suspenden o te paran tu sueldo. De aquí a que se haga como que todo el proceso y ya te pagan, todo junto, sí te pagan, porque luego me decían, Sí. entonces no te van a pagar. Sí, Yo he te pagan. sabido que cuando pagan regularmente es de 2 quincenas, ahorita platico yo mi experiencia, 2 quincenas, 3 y a veces 4. Y creo que también cuando entró SICAM hubo irregularidades de que les pagaron también casi los 3 meses. O sea, ¿cómo le A haces los 6 meses. pero ¿cómo le haces? O sea, porque dice, no, Pides muy prestado. fácil. Ajá, exactamente. No, pues pida prestado. A veces en la secretaría te dicen En eso. la secretaría te han dicen dicho. eso. O sea, tú sabes que si pides prestado, el dinero que te llegue va a ser para pagar lo que pediste prestado. Y ya. Y ya. O sea, ay no, sí es un coraje, sí es una situación que yo creo que sí en secundaria sí debería haber más, no sé, regular mejor las cosas para que nos funcionen a todos, ¿sabes? O sea, hasta eso de que te puedes cambiar hasta no sé qué tantos años, o sea, son situaciones bien complicadas O que... sea, te están mandando con bien poquita, es que Y bien agarren la lejos, onda, o sea, te mandan sí. con bien poquitas horas y luego todavía te forzan a que te quedes así como llegaste 2 años, mínimo. Mínimo. Y eso hay una ligera posibilidad de que o que te puedas mover o que te puedan dar más horas. O sea, Sí. es una posibilidad, no es un hecho. Entonces, sí son situaciones pues muy conflictivas en las que, así como tú dices, nos ponen a los profesores entre la espada y la pared. O sea, porque era de que si yo ya no agarraba la plaza que me estaban ofertando, yo ya salía de la lista. Ah, pero te podemos ofrecer un interinato. Y era como yo estuve varios años, pues preferí interinatos a Sí. irme bien lejos. Pero la verdad sí llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya tengo que entrar. Me ofrecieron ciertas horas en la capital y fue en la plaza que tengo ahorita, que son las que tengo, las que tomé. El proceso del pago, que ya lo estábamos platicando, que pues muchos que entran de nuevo ingreso, pues no sabemos. No sabemos cómo está la onda, cómo que me van a pagar Sí. 3 quincenas después. Oye, y muchos profes no quieren decir, yo no sé por qué, como que tenemos esa idea de que nos preguntan así por los dineros
Y así como que, o sea, a mí me ha pasado que me hacen la cara así. Bueno, ahorita comento, hay un lugar donde yo llegué que, ahí no, ahí los amo a todos, todos me ayudaron, les mando un abrazo, pero sí hay ciertos lugares donde pasa eso. Y yo tuve un practicante este ciclo que él me decía, no, es que luego uno pregunta y no le quieren decir. Claro, o sea, ellos Sí, son los que están en la normal ahorita, los que ya van sí, a presentar su examen, son los que necesitan más información, porque nosotros claro. andábamos súper perdidas, no sabíamos ni cuánto íbamos a ganar, Ujú, ni qué es eso de 6 meses un día, ni qué prestaciones íbamos a tener, claro. ni todo lo de tu Afore también, o sea, son situaciones que no se platican, así como tú dices, que no hay como una, no sé, una reunión o un curso que haga la SEP, el De sindicato inducción, de oye, inducción. sí, es que, por ejemplo, aquí el becario, ¿verdad? Esaú, que está trabajando ahorita en un algo, ¿verdad? Del gobierno. Para Él el gobierno. para entrar a este lugar, pues le hicieron exámenes médicos, le hicieron exámenes psicométricos, tuvo que ir a un curso de inducción, o sea, y cuando yo entré, nomás te entregan tu solicitud, tus papeles, ahí elige, fírmale ahí, ya. Y ya. O sea, yo no, él firmó un contrato, yo no he firmado nunca, firmé mi nombramiento, ¿no? Nada más. Pero luego también, o sea, siento que toda esta parte, la educación es tan importante que los profes también sepamos qué onda, o sea, porque Claro. luego no, es que este profe Con nuestra hizo estabilidad. hizo tal cosa y ya le habló jurídico, ¿verdad? O qué sé yo, cualquier cosa, o ya se quejó el papá. Bueno, pues pon los lineamientos exactos. No, es que consulta no sé qué ley. Pues sí, sí, yo la puedo consultar, pero ¿por qué tú no capacitas a tu personal? Claro, porque ¿Sabes? la ley también está con un lenguaje que pues es técnico de ellos, Ujú, muchas veces no lo entiendes. Entonces, pues no nos capacita, no nos dice ni cuánto vamos a ganar. Yo me acuerdo que mi primera plaza, que fue en el 2016, yo agarré el lugar de 20 horas en un lugar en la sierra. Me acuerdo que yo me emocioné mucho porque dije, sí, yo ya había querido trabajar años anteriores en un programa que tenía con AFE, con AFE, sí, era sí, con sí. AFE, que era de irte a darle clases a niños por un año a la sierra y te ayudaban con tu carrera universitaria. Ujú. Entonces yo ya traía la idea de la sierra, entonces por eso en ese tiempo, en ese Ah, año, pues me cayó súper bien. Yo dije, no, sí, qué padre. Yo me fui a 12 horas de donde yo vivía y ujú. tenía pues que cruzar cielos, mares. Sí, sí, de hecho sí, porque de hecho me habías platicado que de hecho, bueno, está en la Sierra de Durango, tú eres de Lerdo, Durango, pero que tenías que darte la vuelta hasta Culiacán, o sea, hasta Sí, Sinaloa para poder entrar, acceder a ese poblado. acceder a y luego ya de ahí pues agarramos un camioncito ranchero de los de ahí del pueblo y pues ya era como llegaba. Ujú. Pero yo me acuerdo que cuando me dieron ese lugar, pues yo estuve muy emocionada y luego en la SEP me dijeron, no hombre, y luego ahí te pagan muchísimo, es zona 3 es zona cara, o sea, pues para empezar te hablan en ¿Qué es términos eso que de tú las no zonas? conoces, ¿verdad? Ajá. Es zona 3 es zona cara, te pagan muchísimo. No, hombre, te van a pagar como en cuánto está, como en 450 la hora. Ah, canijo, yo iba con 20 horas, eché cuentas y dije, No, pues sí. sí me sale, por eso yo veía a mis profes cuando yo estaba en la secundaria, que pues todos iban en sus camionetotas y como que tenían sus casas súper bonitas y dije, no, pues sí, ya, Sí, a mí no me tocaron así. mi vida cambió, Ujú. eché cuentas y todo y, Adiós, pobreza. no, fue una burla, porque cuando yo llegué ya a la escuela, Ujú. no, pues que con cuántas horas vienes, con 24, perdón, venía yo con 24 horas, Que con te debieron de cuántas, haber dado 25. batallé tanto Volvemos para a... esa ahorita, Ujú. entonces era de que yo todavía como que me entraba la duda de cuánto iba a ganar, por ciertas cosas y comentarios que yo había Hasta no ver, visto, no creer, ¿verdad? Porque ¿sí? muchos... Porque de hecho yo Ujú. les decía, ¿y cuánto me va a llegar? Y me dicen, no, pues es que está en 400 y algo la hora, pero pues es todavía impuestos pues el El seguro y servicio todo eso, médico. servicios. Ujú. Y entonces, pero a mí me empezaron a entrar unas dudas hasta que yo pregunté, a ver, tú que tienes tiempo completo, ¿cuánto ganas?
y creo que me dijo que en ese tiempo ganaba como 8,000 y algo. 8,000, sí. En ese tiempo, un tiempo A la quincena. completo, a la quincena, 35 horas a la semana. Yo dije, ¿qué? Entonces No, no Mariela, es... son 40, con 40. Yo ganaba eso cuando trabajaba 40. Bueno, entonces era menos. Sí, Eran yo creo como 7. Como unos 7 más o 7 menos. pasaditos. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, yo obviamente, yo hacía mis cuentas que yo iba a ganar mucho más, ¿verdad? Con mis 435 Más por del hora. doble, sí. Ya luego te explican, ya luego tú hablas y no, pues es que quiero saber en realidad cuánto voy a ganar porque pues no me pagan por 3 quincenas y pues yo quiero organizarme. Hacer tus cuentas. Y, no, es que son 435, pero hora, semana, mes. Por eso, que es hora, semana, mes. O sea, les tienes que sacar las palabras así. La verdad, Sí. así fue mi experiencia, ¿verdad? Ahorita yo me he topado personas muy amables y muy atentas en secretaría, pero de repente sí te tocan personas Claro. que... Y luego, pues tú nuevo, vas como con una inseguridad, ¿sabes? Y como que hasta pareciera como si se aprovecharan de esa inseguridad. Te huelen el miedo. Sí, te huelen el miedo. Te maltratan, sí me ha pasado. Sí, entonces, no, que es hora, semana, mes. Y ya, según ella me hacía las cuentas y me dice, no, es que la verdad no sé cuánto te va a llegar. Y yo, Pues, es que cómo no haz sabes. la cuenta tú, mija. Y no, es que yo no sé cuánto es neto, no sé. O sea, no me supieron decir cuánto. Y luego me mandaron a otro departamento, que a nómina, que a pagos, que no me supieron decir cuánto iba. Yo tuve que calcular del profe que me dijo que tenía tiempo completo. Lo dividiste en las horas. Sí, yo dije, que eso es lo que tienen que hacer. Más o menos me tiene que llegar esto neto, ¿verdad? Porque me decían en secretaría, no, es que neto no sé, yo aquí sé bruto, pero no sé cuánto te van a quitar y no sé qué, que esto y lo otro. Entonces, pues alrededor, en Durango, por ejemplo, actualmente la están pagando como en 130 neto, 140 la hora. Sí, igual en Coahuila. La hora. Porque ya bruto, pues sí, ya percibes más, ¿verdad? Se van a tu Afore, se van a tu servicio médico. Si tienes préstamos, pues también te descuentan de ahí, ¿verdad? El seguro de vida. Pero más o menos neto es como 130, ahorita ya que aumentaron, eso es más o menos lo que pagan. Después de los famosos 6 meses un día, después de 6 meses un día es que ya es tu plaza y ya tienes otros derechos, que es a pedir permisos, gozas de otros privilegios. Aguinaldo completo. Aguinaldo completo, vacaciones pagadas, pues porque esos 6 meses no te pagan las vacaciones, ¿verdad? Entonces, cada año, porcentual nada más. Cada año cambia un poquito todo eso, por eso es que es nuestra inquietud de que pues sí se debería de capacitar año con año a los de nuevo ingreso, claro, ¿verdad? Explicarles qué onda, porque realmente, o sea, yo en mi experiencia, qué bueno que la escuela donde yo entré había tantos profes dispuestos a ayudar, ¿sí? Pero imagínate que yo hubiera entrado en una escuela donde los profes son así de que les preguntas algo y nomás te miran feo. O sea, pues no habría sabido nada. Además de que en ese momento de mi vida en el que yo entré también, pues tuve la cercanía con unos profesores que ellos también me orientaron, eso que tú decías de la zona, de cómo cambia el pago. Y por eso pude elegir mi plaza un poquito mejor. Oye, yo no supe de delegado sindical en esa escuela. Claro, yo ni no sabía cuáles eran sus funciones, ni yo creo que como 2 meses después me dijeron, ella es la delegada sindical. Pero no era de que me decían qué era lo que era un delegado sindical o cuáles eran las funciones que hacía mi delegado sindical. Yo cualquier situación, conflicto que tenía duda, yo hablaba directamente a secretaría. Cuando el delegado sindical te puede dar un panorama más amplio de, a ver, tienes tantas horas, vas a ganar aproximadamente eso, porque nunca te pueden decir exactamente cuánto vas a ganar. Nunca. No sé qué pase ahí con las cuentas, pero nunca. Siempre te dicen un aproximado. Por eso yo también les estoy diciendo un aproximado, porque a veces llega como que... Sí, como dijiste, depende de los descuentos que cada quien tenga. Depende de los descuentos y de todo eso. Entonces, yo esa primera plaza que tuve pues fue en la sierra. Para mí fue una experiencia muy bonita. Estuve los dos años allá, pero también fue llena de incertidumbre. De incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida, porque yo quiero mucho a esos alumnos que tuve en esos años, a las personas que me ayudaron, a los profesores, a los que eran parte de ahí de la escuela que me estuvieron ayudando y orientando, cómo los aprecio.
¿sabes? Muchísimo, muchísimo, porque fue como que mi primera escuela pública fue en la sierra y fue como una experiencia pues muy significativa para mí por todo lo que conllevó. Y que te sentiste bien recibida, eso es fundamental Sí me para un sentí bien profe. recibida por la mayoría de los profesores. Existían algunos conflictos y hubo como que algunas caras cuando yo llegué, porque precisamente por esta situación como viciada de que pues es que esa plaza, esas horas eran de fulanita. Si quieres, ahorita yo platico eso también. Entonces era de que, pero pues de la mayoría yo recibí un buen trato, un buen recibimiento. Los alumnos, sí, la verdad, eran alumnos muy, muy bonitos, muy dedicados. Yo con los padres de familia también tuve una muy buena comunicación en ese aspecto. Pero a mí la situación que siempre me hizo ruido, porque era de que decían, no, usted ya se va a quedar aquí, todos los profes que vienen aquí han hecho vida. Y yo, no, pero es que yo me voy a cambiar a los 2 años o va a llegar mi cambio antes. Y no, usted ya se va a quedar aquí. Me daba un terror que me dijeran que me iba a quedar ahí. ¿Por qué? A mí no yo nunca estuve de acuerdo con ver con buenos ojos el narcotráfico que rodeaba a esa comunidad. Sí. Porque era una comunidad así, o sea que Era la mayor, yo creo que fuente de ingresos, ¿no? Que tenían. Pues sí, por directa o indirectamente. Pues no sé, a ver, tú dime. Sí, pero no, sí te afirmo, Okay. que directa o indirectamente sí se decía pues que la mayoría de las personas pues era su fuente de ingresos venía de ahí, ¿verdad? En alguna, no necesariamente a lo mejor vendiendo o no necesariamente, sino que eran diferentes puestos, ¿no? Los que hacían, diferente rol que cumplían. Diferente rol, todo eso. diferente rol, porque pues hay veces que a lo mejor también había trabajos que tú trabajabas para ciertas personas, sí. ¿sabes? Tú haciendo un trabajo limpio, honrado, pero trabajabas para esas personas. Sí. Y aparte pues ya conllevaba o sea, era un riesgo. la economía, ¿verdad? De ahí. Sí. Dependía totalmente de eso. Entonces, habían muchas cosas que yo vi, que yo me di cuenta que pues yo no estaba de acuerdo, ¿sabes? O sea, yo decía, claro que o sea, lo que es el trabajo primario que conlleva el narcotráfico, pues yo lo respetaba. Pero todo lo demás que ya gira en torno a eso era algo que yo nunca pude aceptar. Entonces, a mí me resultaba muy conflictivo estar ahí y tratar de yo normalizar mi día a día que yo vivía en esas circunstancias. Entonces, es algo que siempre me hizo ruido, que nunca me dejó estar en paz. Entonces, después de dos ciclos escolares, de casi 2 ciclos escolares, porque yo entré en octubre, me dicen que me iban a mover y me dan la ilusión de que me iban a mandar a la capital de Durango. Llegando yo a recibir este nombramiento me doy cuenta que no era ahí, que era como a 1 hora y media de Durango. O sea, te hablaron y te dijeron, no, a la capital. Y luego fuiste a la capital, a secretaría. Ya por mi papel y resultó que eran a 1 hora y media de ahí. En carro. ¿Otro pueblito o era una...? Sí, era otro pueblito de por ahí. Entonces, eso fue como que el hecho de que me dijeran, sí te vas, yo vi como una salida de que, ay, gracias a Dios, ya me voy de aquí, yo los quiero, los aprecio mucho, pero yo no quiero echar raíces aquí, ¿sabes? Entonces, el hecho de que me dijeran que sí y luego que al último no, o sea, para mí resultó... Sí, pero acá. Para mí resultó muy conflictivo y la verdad sí me metió como en una situación personal muy difícil, porque también ya me habían dado unas horas de interinato y era pues quitarme esas horas, era venirme con menos sueldo, así como tú dices, yo ya tenía una vida hecha, yo ya yo me acuerdo que yo había sacado mi primer carro y era pues una deuda muy grande que ya tenías ahí, entonces era de que, ¿cómo? Pero tú me dijiste que sí me iba, sí, pero que te vas acá y a este otro pueblito y que en ese pueblito cuando cumplas 2 años te puedes volver a mover, a ver si te toca en la capital o a ver si te toca en la laguna. Entonces, pues fue una situación como muy conflictiva, ¿verdad? O sea, que me metieron en un aprieto y la verdad sí fue como una depresión en la que yo me metí. O sea, por la situación de que a mí ya no me gustaba tanto estar rodeada de ese ambiente de narcotráfico. Te conflictuaba mucho, ¿no? Internamente por tus valores y todo eso. Sí, entonces, y pues luego vino una situación muy difícil que fue que pues renuncié a esa plaza. Sí hubo un poquito de presión
por parte de una junta que tuvimos en la de que pues era de que no, pues si no lo quieres, pues renuncia. O sea, como 3 veces escuché eso, si no lo quieres renuncia y si no lo quieres renuncia. O sea, yo estaba, o sea, echando cuentas en mi cabeza, viendo de que me tenía que ir a mudar a ese pueblo y luego tenía que buscar dónde vivir y luego cómo iba a ser el transporte y luego que en ese pueblo también se decía que era muy peligroso. O sea, yo estaba evaluando múltiples cosas en mi cabeza y ellos querían que yo les dijera en ese momento, dime, ¿las quieres o no? ¿la quieres o no? O sea, entonces yo hubo un momento en que, pues la verdad yo le hablé a mi mamá, me estaba volviendo loca en ese momento y mi mamá me dijo, o sea, tus papás, mi mamá me dio ese consejo desde su amor más profundo, pero sí siento que en este tiempo, ahorita Mariela con 31 años no hubiera tomado la decisión de renunciar. Y sin embargo mi mamá me dijo, renuncia, tú no tienes por qué andar padeciendo eso, aquí tienes tu casa, tú vienes y buscas trabajo acá, nunca se te ha cerrado el mundo, y pues renuncié a esa plaza que me costó muchísimo. 2018. En el 2018, la verdad duré muchos años como con ese nudo en el corazón de que pues sí lo renuncié, pero fue también como una presión, o sea, es que como que fue tan rápido todo, de que me estaban presionando en ese momento. No lo pensaste bien o no analizaste bien, o sea, ahora ya lo ves desde otra perspectiva. Sí. Entonces, pues las renuncio y me regreso yo a trabajar acá a La Laguna en colegios. Hay que hacer la aclaración que nosotros estamos en una zona geográfica del país en la que nosotros podemos presentar el examen en 2 estados sin dificultad, que es lo que es Durango y Coahuila. Nosotros estamos en la zona de la comarca lagunera, que es pues en 3 ciudades. Arriba el Santos. 3 ciudades, 2 estados, dice la canción del Santos, ¿verdad? Que pues las ciudades más grandes es Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Pero más todas las comunidades pequeñas y municipios también más pequeñitos. Sí, hay muchas comunidades alrededor que también pertenecen aquí. Entonces era de que pues mi mamá me dijo, no, regrésate y no sé qué, y pues me regresé a trabajar a colegios. Sí. Yo ya tenía esta experiencia trabajando en colegios porque mientras yo no pasaba el examen, pues yo trabajaba en colegios. Entonces, mi primer colegio también fue muy significativo, que entré en el 2013, 2014. Un año antes de... 2 años antes de entrar yo a la pública. Y fue un colegio católico. Sí. Yo no soy católica, nunca en mi familia nunca hemos sido religiosos, sí. Pero pues yo bien fregona, la verdad, yo dije, voy a entregar currículums en los colegios más fregones de Gómez y Lerdo. Y me acuerdo que pues fue uno de esos colegios, era muy buen colegio, tenía un muy buen prestigio, y me acuerdo que entrar para empezar me pagaban la hora en 60 pesos en ese tiempo. Ajá. Que pues para ese tiempo no era un colegio como tan mal pagado, porque ya había colegios que era muy bien pagado que en la ese pagaban momento. En 40 pesos, en 30 pesos, y ahí me la pagaban en 60 pesos. Yo nada más tenía 2 grupos. Me acuerdo que otra cosa que te mueven mucho en secundaria es pues los horarios, ¿no? Me pusieron un horario así de que 1 hora sí, 1 hora no, 1 hora sí, 1 hora no. Entonces era de que yo estaba gran parte del día en el colegio, sin embargo a mí nada más se me estaba pagando pues los 2 módulos que yo entraba. Y la verdad, entrar a ese colegio fue como una oportunidad muy buena para mí, pero también fue una situación agridulce a lo largo de todo el ciclo escolar, porque pues yo era nueva, yo ni siquiera me había graduado. Fue el año en el que yo iniciaba con mi examen y con mis prácticas profesionales. Eso te iba a decir, fue un año antes de graduarnos cuando empezaste a trabajar. Ándale, sí, 1 año antes de graduarme y 2 años antes de entrar a la pública. Entonces, era de que, pues yo era completamente 3 antes nuevo. de empezar a la pública, porque entraste en el 2016. Es cierto. 3, sí, es cierto. Entonces, era de que, pues yo era nueva completamente, yo jamás había estado frente a grupo, había cubierto un interinato de 1 mes y eso era todo. Y las prácticas. De 3 días, pero una semana. A mí, como que yo estar tal cual así frente a grupo, ya como la maestra titular, pues no. Entonces, sí me resultó muy conflictivo el hecho. Lo primero con lo que yo me topé, que en la normal no te lo dicen, es con la disciplina.
Para mí el manejo de la disciplina con los alumnos fue muy difícil. Muy difícil. Yo de por sí me veo chiquita. Ahora imagínate Sí, está chiquita. en esos, me veo pequeña. Imagínate en ese año que yo tenía 21 años. O sea, yo me veía bien chiquitita de la edad de ellos casi. Entonces, pues una cosa era eso, ¿sí? Que me veía muy pequeña, que como que Además no me te dieron tomaban. terceros. Me dieron tercer O sea, les año. llevabas 5 o 6 años. Sí. Entonces, yo nunca había estado trabajando en el sector privado y para mí la verdad era como, yo pensaba que era algo sumamente diferente a lo público en cuanto a los alumnos. Yo pensaba que me iba a topar con alumnos pues bien portaditos, bien educados, que venían de una familia bien, que no digo que no vengan, ¿verdad? Pero que venían de familias pues con muchos valores y que me iban a respetar y que yo iba a preparar mi clasecita bien bonita, inicio, desarrollo, conclusión y que todo iba a salir bonito, que el trabajo, arcoíris, ay, sí, todos felices. que el trabajo principal pues era ese porque es para el que me prepararon. Y la verdad me topé con un panorama que, híjole, fue muy traumático para mí también porque pues era de que me topaba faltas de respeto, alumnos que pues no se callaban, era estar hable y hable y hable y hable, interrumpir tu clase, como si no hacer estuvieras bromas, ahí, ¿no? albures, groserías, o sea, me topé con muchísimas cosas muy, muy feas. Y la verdad yo fue de que dije, ¿así va a ser toda mi práctica docente? O sea, la verdad fue como un panorama muy negativo. Yo me acuerdo que yo me acerqué a la madre con la que yo había platicado, la madre de secundaria, y pues de ella al contrario de recibir Un yo apoyo, esperaba, una orientación. yo esperaba recibir un apoyo, una orientación, y no, era queja tras queja tras queja de mí, de que pues yo Tú era estás mal. tú estás mal, que tú no pones autoridad, que todos están hablando, que todos te están ignorando, que, o sea, decía palabras hirientes que no era necesario, ¿sabes? Yo me acuerdo que en una de las ocasiones sí me hizo llorar porque era de que ella me dice, es que yo me siento afuera de tu salón y todos bromeando y todos a risa y risa como si tú no existieras. Tú ahí en la clase no existes. O sea, qué necesidad, y más una madre. Sí. O sea, qué necesidad de decirme esas palabras tan crueles que obviamente de esa manera bajan mi autoestima. Claro. Entonces yo me acuerdo que a mí se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas y ella seguía diciéndome y que eres una... Me acuerdo que usó la palabra de burla. Eres una burla para los niños se ríen de ti. Y ahí ella no veía para nada mal el comportamiento de ellos. O sea, ellos son los que me están faltando al respeto, Eras madre. tú el problema. Y yo era el problema. Ahí es cuando me entró a mí mucho conflicto con esta frase que ya le hemos mencionado, de que el respeto no se exige, el respeto se gana. Para mí es una de las frases más pendejas que pueden existir, porque es una frase que me metió en muchos aprietos, en estar yo en parecer, en que debo parecer ¿qué? Pues si ya lo soy. Sí. Yo soy la maestra. Aunque no lo parezcas, lo eres. O aunque no lo parezca para esos ojos. Exacto, porque eso te lleva a estos prejuicios que tenemos y estos, que ya lo hablaremos también en otro capítulo y tengo muchas cosas que decir, pero de cómo es que tienes que verte de esta manera, tienes que actuar para de esta manera. Para que te respeten. Para que te respeten. Sí. O sea. Y sobre todo cuando son cosas tan superficiales como el físico. Entiendo un poquito lo de la actitud, pero el físico, ¿cómo trae el pelo? O sea, si trae las uñas o no pintadas, si usa tacón o no. O sea, perdona, eso le estás dando como que valor. Claro. Algo muy superficial. Sí. Entonces era de que pues ella me metía mucho en esta situación de que yo estaba haciendo las cosas mal y las estaba haciendo mal y las estaba haciendo mal. Y yo me acuerdo que una vez nada más me dio un consejo que me dijo, mira, el escritorio ponlo en medio, no lo pongas en la orilla. Único consejo que me dio. Único, pues que es algo que yo sigo haciendo, la verdad, no me gusta estar hasta la orilla, pero pues que no me funcionó para nada. ¿Sabes? O sea, ahí era como que establecer o a lo mejor no establecer directamente con los muchachos de que debes de respetar a la maestra Mariela, no, a todos los profes. Porque luego a todas las personas. Porque luego en las reuniones hablábamos los profesores y los profesores que ya tenían más años, 10 años, 7 años, 10 años, 15 años, me compartían que ellos también batallaban con eso. O sea, yo decía, esto de la indisciplina, de las faltas de respeto, no me pasa porque soy nueva. Pasa porque ellos así son. Los alumnos así son.
así los han acostumbrado a que ellos no los tocan, no los deben de tocar nadie, no les debe faltar al respeto, no les debes de dar una broma porque, olvídate, son intocables. Porque ellos pagan. Porque ellos pagan. Entonces sí me topé con esa situación de los colegios, no me gustó trabajar en colegio en ese tiempo. Yo me acuerdo que yo renuncié, obviamente yo iba a renunciar. Oye, una directora que te la pasa diciendo todo el año que tu trabajo es muy malo, que tu trabajo no sirve, que tu trabajo es una burla, todavía esperaba que yo me quedara para seguirme maltratando, porque me dijo, yo no te iba a correr porque estás renunciando. Y yo así, después de todo lo que me dijo, lo que había veces de que también entraba a las clases y pues ni siquiera ella me mostraba un respeto de que yo era profesor y estaba ¿Se metía así nada más o qué? Sí, era como de que le molestaba que los alumnos estaban de pie cuando ella entraba y era de que me echaba unos ojos. Los alumnos se daban cuenta de eso. Claro, claro. O sea, mucho menos me iban a respetar o me iban a ver como una figura de autoridad. Sí, sí, sí. Entonces yo batallé muchísimo con la disciplina. También yo venía de una escuelita de que la disciplina era sumamente importante y que la disciplina es que estén calladitos y sentaditos. Porque esa es la parte del aprendizaje, estar calladitos, sentaditos y poner atención. Claro que ahorita mi panorama ha cambiado muchísimo respecto a eso y claro que con los años aprendí a manejar mejor el grupo en ese aspecto de disciplina, pero yo sí venía de que los alumnos tienen que estar calladitos porque ella me lo hizo ver así, la directora en su momento, y porque también mis profesores la forma en que tú fuiste la educada. forma en la que yo fui educada sí fue de que o te callas o te largas, nos dijo un profe de la normal. Y pues eso ahorita ya no aplica, ¿verdad? Amo a ese profe, pero pues eso ahorita no aplica y eso no te dice tampoco mucho de si están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, pues para mí sí fue un conflicto muy, 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 muy grande. Yo renuncié, dije, yo no quiero trabajar como maestra y le dije, hablé con mis papás y les dije, no, es que quiero a lo mejor probar otro trabajo, yo no quiero ser maestra, no es lo mío, pues porque yo decía, la materia me encanta, pero estar frente a grupo no lo controlo. Claro que tenía un año. Sí. O sea, tenía un año. Y todavía ni egresabas. Todavía ni terminaba yo también de estudiar. Entonces, ya después entré a otro colegio y ahí tuve mi primera reconciliación con la educación porque me topé a una figura, al profesor Luis, que para mí fue muy significativo en ese tiempo porque él me habló y me dijo que estaban unos grupos disponibles, eran 6 grupos, 30 horas. Que él fue el profe con el que practicaste tu último año de la normal. Fue el profe con el que yo practiqué, entonces él me dijo que él también trabajaba en un colegio, pero que a él lo habían ascendido a coordinador de secundaria y pues estaban los grupos de español disponibles. Y le dije, no, pues sí, pues dije, pues me está cayendo el trabajo sin buscarlo. Dije, pues voy a intentarlo, tal vez lo haga mejor. Y la verdad, él a pesar de todo, la corredera y las prisas que hay en una escuela de que hay que hacer esto, hacer lo otro, él buscaba los espacios, al menos yo así siempre lo vi, buscaba los espacios para aconsejarnos, para guiarnos, claro, porque él era un profesor con mayor experiencia y era un profesor que ya estaba haciendo también su doctorado en educación y era un profesor paciente. Y yo con él conocí la paciencia. Yo la paciencia no la conocía. Yo en mi casa no conocemos la paciencia y en la normal tampoco nos enseñaron que era algo... Era todo lo contrario. Era todo lo contrario, o sea, eran muy autoritarios. Entonces yo con él conocí la paciencia y yo te lo juro que yo vi una imagen y yo dije, se puede ser paciente y ser buen profesor a la vez. No necesitamos ser autoritarios y bien rígidos para demostrar nuestro amor también por nuestra profesión y por nuestros alumnos. Y para que tus alumnos aprendan. Fue la primera imagen positiva que yo tuve y por eso yo a él siempre lo tengo en mi corazón, en un cachito de mi corazón y siempre que tengo oportunidad lo saludo y pues nos seguimos viendo. Pero ya en ese colegio sí me fue mucho mejor en mis métodos disciplinarios, también en mis planeaciones de la clase, me fue un poquito mejor. Claro que con cada año vas aprendiendo. Yo siempre he visto muy importante la introspección. Ver yo qué fue lo que yo hice, y más me enfoco a veces no sé, en la semana, no dejo que pase tanto como un ciclo escolar, en la semana, en este trimestre, a ver qué fue lo que no me resultó y qué estuvo en mis manos de por qué no resultó eso.
¿Qué puedo una cambiar? práctica docente reflexiva. Sí, yo estoy en constante reflexión todo el tiempo. ¿Qué está en mis manos para poder tener mejores resultados en esto? Porque pues estamos trabajando con seres humanos, con alumnos, y aparte también es lidiar con los padres de familia y trabajar también con los padres de familia. Claro. Entonces, no todo depende de nosotros. Sí. Entonces, pues yo creo que esas son mis experiencias más significativas. Más relevantes. Ya después fue cuando entré al sistema público, que estuve pues en la sierra, ya después renuncio, me muevo a Coahuila. En Coahuila estuve en 2 escuelas también, con interinatos, porque también salía en los primeros lugares, pero me ofrecían muy poquitas, muy lejos, y yo dije, ¿sabes qué? A esta altura de mi vida ya no. Ya no, o sea, y tampoco el hecho de que me estén tratando como de nuevo ingreso. Yo ya tenía 6 años, 7 años y, o sea, picando piedra para que me tocara una buena oportunidad o la oportunidad que yo sentía que me merecía, y yo decía, no, yo no me merezco estar súper lejos y con bien poquitas horas, estar mal pagado y lejos de mi familia. Y luego ya fue en Coahuila que cubrí esos interinatos. Después me volví a mover a Durango. En Durango volví a cubrir otro interinato. Y después ya me dan mi base en la capital. Y pues ahorita ya estoy aquí en La Laguna. Ya logré ese tan anhelado cambio. Y pasaron, o sea, desde que yo me gradué han pasado 10 años, ¿sabes? Y sigo con poquitas horas, por ejemplo. Sí. Sigo con poquitas horas. Pero también yo no he podido aumentar horas por esa situación de que me he estado moviendo mucho y estabilizarme, claro. ¿no? O sea, apenas vas a poder, como que ahora sí que pasen los 2 años. Ojalá quiten eso. La verdad se me hace súper absurdo. Para poder, bueno, si siguen así las reglas, poder presentar el examen de, ¿cómo se le llama? Horas adicionales, ¿verdad? De horas adicionales. Horas adicionales. Sí. Entonces, pues ese ha sido un poquito de mi trayectoria. Ahorita pues ya estoy muy contenta, muy feliz y con muchas ganas de hacer un cambio en mi comunidad. Yo le tengo mucho amor a mi comunidad, le tengo mucho amor a mi ciudad, que es Lerdo, y precisamente ahí es donde me tocó mi cambio, donde estoy ahorita, y yo la verdad estoy con toda la energía de hacer un cambio, ojalá me den más horas para que se pueda anotar más, claro, sí. pueda ser más fácil, pero pues ahorita ya estoy aquí, que era lo que quería. Muy bien. ¿Y tú? Platícanos de ti. Bueno. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te ha hecho, Elba, Soy un ser humano. Eres un ser humano, como todos. Sí. Bueno, pues, híjole, a diferencia de ti, pues yo sí, la verdad es que desde chiquita, yo creo que mis hermanos, ahorita si ven esto, hola, o mis papás, se acuerdan de que yo desde chiquita, mi camita que yo tenía individual, yo tenía así un chorro de muñecos. Y el sillón que había en mi casa tenía así era como un sillón de esos de esquineros, así. Ajá. Y tenía pues varios cojines, ¿no? Pues yo cuando me ponía a jugar agarraba todos los cojines, me los llevaba a mi cuarto. Y en mi cama yo ponía así los cojines sobre la cama y ponía a los muñequitos, como si fueran los mesabancos. Ay, o sea, ajá, ya hacías ahí tu escuelita. Sí. Ajá. Tú eras la maestra y tus muñequitos eran tus alumnos. Y mi mamá tenía estos cuadros que venden así en la calle, ¿no? Que traen un paisaje y alguna cita así bíblica. Y pues la parte de atrás es como de aglomerado. Entonces yo los agarraba y los volteaba y ahí me ponía a escribir para mis clases, ¿verdad? Con marcadores. Luego ya un tío que yo sí tengo que es maestro, ya es jubilado. Después él como que también supo y me dio gises, porque en ese entonces todavía se utilizaban los gises. Entonces como que desde siempre tuve yo eso. Aparte que tenía este ejemplo tan cercano, mi mamá viene de una familia de 10 hermanos y él fue el único que pudo hacer una carrera universitaria. Y pues era como que mi único tío profesionista y era maestro. Y yo lo veía él como que un maestro, lo que yo creo que debería ser un maestro, ese maestro que reflexiona su práctica, que planea sus clases, porque hay mucho profe que improvisa, esa es la realidad. Y que trata de hacer, ahorita me gustó lo que dijiste, un cambio en su comunidad. Él fue una persona que también siempre fue foráneo, nunca trabajó en una escuela ahí de su comunidad. Él también empezó en la sierra, cerca de donde tú empezaste, en Durango precisamente. Luego pudo hacer el cambio para Coahuila y anduvo haciendo muchos, siempre en rancherías él anduvo. Y pues ya, él se jubiló, yo creo que yo estaba no sé si en la secundaria o en la prepa,
pero siempre te digo, fue un ejemplo muy cercano para mí de lo que debía ser, claro, un modelo a seguir, y lo sigue siendo, de lo que debe ser un docente que le gusta, o mira, a veces a lo mejor no te gusta tanto, pero pues ya estás ahí, hay que hacer las cosas bien. Creo yo, siempre lo he dicho, y yo trato de también a mis alumnos de decirles, mira, ya lo tenemos que hacer, vamos a hacer las cosas bien. Siempre. Entonces, pues siempre tuve como que esa semillita, esa idea. Yo pensaba que yo iba a ser maestra de preescolar o de primaria. Conforme fui creciendo, pues me di cuenta que yo no tenía tanta paciencia, ¿verdad? No soy, todavía no lo soy como que tan querendona como que con los niños. O sea, sí soy una persona que sí me gustan los niños, pero yo veo que hay mucha gente... Pero no mucho. No, sí me gustan, pero yo veo que hay mucha gente que se le da con muchísima más facilidad el acercamiento con ellos, ¿sabes? Y pues yo no. Entonces ya como que tú empiezas... Es que a lo mejor sí es como un instinto maternal, paternal, porque yo veo profes que los abrazan como si fueran sus hijos. Por eso te iba a decir, o sea, hay gente que lo tiene más desarrollado que otros. Yo creo que es normal, ¿no? Y qué bueno, pienso yo, reconocer como que lo que tú tienes, lo que tú eres y todo tu ser, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la secundaria, yo ya empezaba como que a ver eso, y yo siempre decía, es que yo voy a ser maestra y no sé qué. Tuve una maestra, la maestra Rosalba, le mando un abrazo, un saludo muy, muy afectuoso, que ella llegó en segundo año a la secundaria. Creo que llegó también que le dieron su asignación, no sé cómo estaría la historia de ella, pero llegó ella y ella transformó totalmente mi forma de ver las clases. Sí, yo siempre me gustó mucho leer. Yo creo que porque en mi casa había libros y mi tío nos daba libros y esas cosas. Pero siempre como que fui la nerd. Mis hermanos no tienen como que tanto eso de lectura, pero yo sí. Hasta la Biblia. Yo leía mucho la Biblia. Entonces, al momento de yo tener como que esta fascinación por la lectura, los maestros que yo había tenido de español antes de esta profesora, ninguno me había metido como que en este mundo de la literatura, hasta ella. Sobre todo nos dio en segundo y en tercero, no todo segundo, creo que fue nada más la parte final. Y realmente todo, la forma en que se construye el lenguaje, yo recuerdo que nos enseñó los tipos de oraciones, copulativas, todo esto, ¿no? O sea, yo fue cuando dije, wow, o sea, qué padre, yo quiero ser maestra de eso, ¿sabes? O sea, yo quiero ser una maestra así como ella. Entonces realmente fue como que ahí yo supe que yo iba a ser maestra de secundaria y obviamente iba a ser maestra de español. Esto pasó, yo lo definí más o menos en tercero de secundaria, hice la prepa, entré a la normal privada, porque yo tenía solamente dos opciones, ¿sí? Tenía la opción de irme a la normal superior de Saltillo, ¿sí? O la que estaba aquí, yo soy de San Pedro, Coahuila, la que estaba aquí en Gómez, que está pegadito a Torreón, ¿no? Es 1 hora de distancia de San Pedro a Torreón, pues era, bueno, en camiones más, 2 horas prácticamente el doble, y pues tomar el camioncito, la ruta, pues para irme a Gómez Palacio, que ahí eran 5 minutos, 10 minutos y había mucho tráfico, ¿no? Entonces, pues ¿cuál era la opción más viable? Pues a lo mejor dar un poquito más en mensualidad, ¿verdad? Porque ibas a pagar mes con mes en la privada, pero iba a estar aquí mismo, iba a estar cerca de mi familia. Se hizo un sacrificio muy grande que le agradezco mucho a mis papás por mandarme a la escuela. Y pues, híjole, eso me lleva a un tema que no me gusta mucho hablar. Tú ya dijiste de qué escuela egresaste, pues yo también egresé de esa, pero no me gusta mencionarla porque la verdad es que mi experiencia en esa escuela fue terrible, terrible. Y, híjole, si yo pudiera volver a entrar y sabiendo todo esto, que sé que si regresara el tiempo, pues no sabría, ¿no? Y tomaría las mismas decisiones. Pero si fui a regresar el tiempo, me iba a la de Saltillo. O sea, de veras, de veras. Aunque casi no viniera, aunque foránea, aunque no conociera a nadie allá, o sea, de veras, porque, híjole, de las cosas bonitas que me dejó esa normal fueron las poquitas personas de mi salón, muy, muy poquitas, tengo que decirlo, con las que hice una conexión, tú entre ellas. Pero todo lo demás, la parte académica, no. No, la verdad es que es la opción, así como para mí, es la única opción para mucha gente, ¿sí? No tienes más. Y yo veía, la mayoría de los que estábamos ahí, pues no era que tuviéramos mucho dinero,
Éramos de clase Media. media y yo diría que hasta unos de clase baja, o sea, y Media sí baja. es muy raro el que está, que es más alta su clase, no media alta o alta. Entonces, a pesar de eso, y que el otro día vi, porque la persona que es dueña de este colegio tiene otro colegio, bueno, de esta escuela tiene otro colegio en Torreón, y me salió un anuncio en Facebook y lo tengo que sacar de mi pecho justo ahora. Sácalo. Sí, que decía de que no, los profesores están preparados para innovar, enseñarle a tus hijos y no sé qué, ¿verdad? Un anuncio, pues para que la gente vea y diga, ay, sí, voy a llevar ahí a mi hijo. No los lleven, de veras que es una... Más que nos maltrataban a nosotros, y ya lo dijiste que eran muy autoritarios, era un lugar de trabajo bien deshumanizante con los docentes, con los profes que trabajaban ahí. Cosas Sí. que no sé si recuerdas que cuando nos graduamos, porque muchos egresados de la normal entraban a trabajar ahí. Y nosotros dijimos, jamás volvería yo a pisar esta escuela, a venir a trabajar y a que me esté maltratando esa persona y me esté ninguneando y no, o sea, y era una situación horrible y los profes, había buenos profes, tú ya mencionaste a uno de los que eran buenos para ti, pero muchos de los profes buenos eran profes que tenían experiencia, muchísimos años de experiencia, que la lógica te dice que así debería de ser porque están preparando futuros maestros, pero eran profes que habían trabajado en el sector público, o sea, que tenían una experiencia en el mundo real, ¿sabes? De cómo eran las cosas en el mundo real. Sí, porque fue otra conclusión a la que en alguna vez llegamos de que dijimos, oye, nos están preparando para la educación pública y creo que teníamos como 2, 3 profesores que eran los únicos que estaban frente a grupo. Todos los demás, o que habían estado frente a grupo, todos los demás no habían ejercido en la educación básica. O trabajaban solo ahí o trabajaban en colegios, ¿no? Entonces, era una situación muy, muy fea, una situación que a cada profe que ha trabajado en algo así, tuve una compañera en la maestría que compartió su experiencia. Ella trabajó en el colegio que tiene esta persona en Torreón. También platicó que era terrible, o sea, que no podían hacer nada, todo estaba como que súper controlado. Y, por ejemplo, me imagino yo que es la misma dinámica en la normal. Llena el cuaderno. Tráete 2 libros. No los lees, pero trae los 2 libros. Yo tengo que ver cantidad, más. Y la calidad y lo significativo, yo les puedo decir que si el 30% me sirvió de lo que yo aprendí en esa escuela para mi práctica educativa en el sector público, estoy siendo generosa, muy generosa, porque realmente era súper conductista los métodos que te enseñaban, o sea, había profes que sí te ponían cosas así como que más creativas, pero los otros era de que, y llena el libro, y pasa esto. Es lo que te iba a decir, de que cuando uno de profesor cae en una escuela en la que son de cierta forma, que es algo que yo ahorita ya no dejo que pase con mi personalidad. Así yo trabajo en colegios, es de, ¿sabes qué? Yo no puedo portarme así con los alumnos. Ese no es mi papel aquí. Claro. Yo ya tengo mi perfil y mi forma de trabajar y tengo más detectadas las cosas que no me gusta hacer con mis alumnos, aunque el colegio me lo quiera exigir. Sí. Pero en esos años yo lo que veía mucho también era de que pues tú caes en un colegio y te haces de esa forma. Sí. Porque tu jefe te exige que te hagas de esa forma. Y nos dejamos, o sea, es lo que tú dices, tú ahorita ya no lo permites y qué bueno. Pero yo veía la cantidad de profes que sí, y los que no, que mencionaste que eran como 3 profes que realmente tenían esta experiencia y demás, son profes que le dijeron, ¿sabes qué? Ahí está tu trabajo, ten. La verdad es que pues yo lo hacía por amor al arte, ni lo necesito, yo tengo mi pensión o tengo tal otro trabajo aquí, o sea, y qué bueno tener la posibilidad de decir eso, ¿verdad? Que me imagino que los otros profes que no, y que parecía que nomás estaban viendo ver la puerta a ver si no los estaban viendo, me imagino yo que pues era su único ingreso o qué sé yo, pero sí había profes buenos y que se les veían buenas intenciones, pero o no tenían la experiencia, ¿verdad? O estaban bien como que asustadillos, ¿verdad? De cumplir con la regla, pero sí siento que no, o sea, esa no es la manera de enseñar. Sí, porque me acuerdo que una maestra... ¿Dónde está la innovación que presumes que tienes en tu colegio?
yo me acuerdo mucho una maestra que nos puso a escribir todo un libro, pero de castigo. ¿Por algo se molestó? No, Mariela, nada más nos puso a escribirlo porque sí, no se molestó por nada. Sí, ¿sabes de quién estoy hablando? Claro. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está haciendo...? ¿Qué dijiste? Dije eso una vez a unos amigos y se rieron mucho. ¿Cómo dijiste? Ay, perdón, que es la señora Puff. Ay, Elba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, y yo dije, ¿por qué nos está poniendo a hacer esto? Escribir un libro. Y estábamos escribiendo y escribiendo. O sea, transcribiéndolo, copiar lo que decía el libro. Y yo... ¿Eso en qué aprendizaje? Claro, claro. Y yo no lo entendía, Mariela. Ahora lo entiendo, pues para llenar el cuaderno y no le dijera nada. Claro, por eso te digo, para ella cumplir con su jefe y pues que su trabajo siguiera el próximo ciclo escolar. Mire todo lo que lleva, ¿no? Yo me acuerdo que empezó mucho eso de que pues muchos profes o los corrían o renunciaban y pues muchos de esos profesores buenos se fueron. Y yo me acuerdo que mi papá, porque yo les platiqué a mis papás de que no, pues están entrando a darnos clase pues compañeros recién egresados que acaban de salir el año pasado y ya están ahorita dándonos clase. Y mi papá dijo, ¿cómo? Dice, ¿y qué tal si yo estoy pagando cada mes en esa escuela? ¿Qué tal si yo te metí a esa escuela porque yo vi la calidad de profesores y ahorita ya no hay esa, bueno, para él lo menciona así, ya no hay esa calidad, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que otro profe dijo, profe de ahí de la normal, dijo, es que unas generaciones, porque yo le dije, profe, ¿por qué están haciendo esto? Y me dijo, unas generaciones se tienen que echar a perder para que otras salgan bien. Y yo en ese momento dije, pues a lo mejor, ¿verdad? Yo ya cuando ingresé a estar frente a grupo, no es necesario echar a perder. Claro que no. Puedes decir que no a los trabajos si no te sientes con la mínima capacidad de hacerlo. Sí, y es que creo que es parte también de nuestra cultura, también lo hemos platicado, de por qué nos comportamos así, ya lo decías ahorita con esto del respeto, ¿verdad? De que lo ponemos en cosas totalmente superficiales y también en esto de los trabajos, como que en generaciones anteriores se enseñó de que tenías que ser bien agachón y tenías que aguantarte y pues al menos tienes trabajo, o sea, y claro, ahorita van a decir, no, pero ahorita estas generaciones, verás, todo lo contrario, no duran en los trabajos, pues mira, yo prefiero renunciar a que me estén maltratando, claro. ¿Sabes? O sea, ¿por qué vas a permitir que un fulano te esté ahí lastimando y diciéndote cosas hirientes, así como tú mencionabas de esta directora que tuviste, o sea, y terrible, y también a nosotros nos trataban de la patada, o sea, y yo recuerdo que yo a los 2 meses me quería salir, auxilio, esto no puede ser la educación, no puede ser así. Y yo lo platiqué con mi mamá, y pues ya se había pagado la inscripción, se había pagado, y la verdad es que se estaba haciendo un gran sacrificio en mi familia para poder darme esa educación, y fue de que no se puede, o sea, no podemos echar a la basura este dinero que ya se invirtió. E inscribirte en otra escuela. Claro, aunque fuera pública, eran, pues no sé, que como 5,000 pesos, y tú vas a decir, ay, 5,000 pesos, que pues para mi familia era mucho dinero, 5,000 pesos. Entonces, no, pues no se pudo y termina, me dijo mi mamá, termina y pues ya después tú ya ves. Termina, 4 años, aguántate. Exactamente, aguántate. Y fue eso. Y yo creo que si yo no le hubiera realmente tenido este anhelo tan grande y este respeto tan grande que yo se lo tengo a mi profesión, ¿sabes? No, de veras que aunque mi mamá me hubiera dicho que no me saliera, yo me habría salido. O sea, lo que me mantuvo ahí fue ver a futuro, el trabajo que yo iba a hacer, ¿sabes? Yo voy a estar frente a grupo, yo voy a hacer esto y esto. Dice un amigo, bueno, al menos te estaban enseñando todo lo que no debías de hacer. Pues sí, por lo menos, ¿no? Pero sí realmente fue una situación muy agotadora y es muy triste, lo tengo que decir, porque yo entré en el 2010 y nos graduamos pues en el 2014, que estamos en 2023 y siguen pidiendo las mismas tonterías. Es que son tonterías, perdón, pero es que no sirve para nada todo eso de que el compendio, ¿qué haces? ¿Te acuerdas de eso de los compendios? Sí. De que tenías que traer un temario, ¿verdad? Y el tema consultado, pues nada más copias y pegas la información. ¿Por qué no pides ejercicios prácticos? ¿Por qué no te diseñamos una clase? O sea, ¿sí me explico? Bien poquitas clases son las que llegamos a practicar nosotros ahí frente a nuestros compañeros. El primer año, creo, segundo año, nada más, y ya. O sea, realmente fue, o sea, desde ahí, si todas las normales son así,
Perdón, pero desde ahí va mala educación. Es a lo que iba, desde ahí. es a lo que iba, que tú dices, me hubiera metido a la de Saltillo, y si la de Saltillo también tenía este perfil conductista. Fíjate que no creo, porque yo tuve compañeros de la de Saltillo y siento que tenían un modo de trabajar, sobre todo cuando los conocí, ahorita lo platico en Piedras Negras, que fue cuando yo allá me fui a trabajar cuando ingresé, igual de recién egresados, que tenían una forma de trabajar bien diferente a la mía. Bien diferente, porque claro, yo aprendí con este método conductista y pues yo quería aplicar ese método conductista, ¿sabes? Consciente o inconscientemente claro, lo aplicas, sí, son sí. 4 años de vivir así. Sí, sí, y estás ya condicionado, ¿no? Y yo veía que era muy diferente y la verdad es que nunca les pregunté como que nada, pero yo veía las fotos ahí que subían y nada que ver, o sea, otro... De sus trabajos. Sí, y así. o sea, fotos de sus trabajos y también de sus años escolares. Un ambiente que nada que ver, Mariela. O sea, era una situación que no, te digo, nunca como que les pregunté y hablábamos de otras cosas, pero y todavía ellos como que ven su normal y el reencuentro de exalumnos, perdón, pero yo no quiero hacer reencuentro de exalumnos nunca. Ay. Nunca, perdón, y tampoco ir, Adiós, bye. tengo que ir. No, o sea, no quiero regresar, perdón, pero no quiero hacerlo. Y es una situación bien complicada pensar que estas personas tienen el control de la educación. Y si saben a quién me refiero, saben también por qué digo que tiene el control de la educación, ¿no? Entonces, son situaciones bien complejas. Yo salí adelante, yo llegué, presenté el examen de oposición, no tenía pensado presentarlo, pero pues lo presenté. Yo la verdad es que nunca pensé entrar al sistema educativo público porque pues se sabía, así como tú decías, ya desde chiquillos sabíamos nosotros que, ay no, pues es que le dieron la plaza al hijo del maestro que estaba, ¿no? Ahora está su hijo, o sea, más o menos tenías, aunque no estuviera, no lo hubiera leído, un reglamento o algo así, pero sabíamos que ingresabas por 3 maneras. Porque eras hijo de algún maestro, tenías familiares, de hecho varios de nuestros compañeros eran hijos de maestros y iban con esa tirada. La otra opción era por medio del sindicato, ¿sí? Que lo del sindicato, bueno, existía el examen de oposición que se le llamaba entonces, pero solamente entraban 2 o 3 personas y realmente por examen, pues, y realmente eran así como que con bien poquitas horas, no 5 horas, 10 horas. Teníamos un profe en la normal que quedó no sé en qué año en primer lugar y le dieron 10 horas. O sea, a pesar de, y no era de palanca ni nada. Entonces, bueno, el examen de oposición, el sindicato, que era la mayoría de las claves, de las horas, de cualquier puesto de intendencia, de lo que sea, eran por el sindicato. El sindicato de trabajadores de la educación en México tenía muchísimo poder. Muchísimo. Y sabemos, ¿verdad? Recordamos a los dirigentes. Es de cultura general. Sí, cultura general, ¿no? Y pues... Híjole, luego se acaparaban. Yo tengo un amigo, voy a mencionar tu historia, amiguito, que él dice que él entró, por ejemplo, a un puesto de administrativo. Y él dice que fueron años y años de estar ahí atrás y yendo al evento y llevarle la botella y no sé qué, hasta que le dieron esa clave. Que mira, no hay problema, es administrativo, pues aprendes y no sabes. Pero un maestro tiene que ser un maestro, ¿sí? Y la verdad es que había personas que ni maestros eran. Sí. Y lo sabemos, o sea, no nos hagamos. Y el sindicato pues prácticamente tenía el control absoluto de las plazas. Y también la otra, que nadie la quiere decir, pero también existía, que era comprar la plaza. ¿Sí? Es decir, que si yo ya tenía, no sé, tantos años de servicio y ya me podía jubilar, pues yo, ay, mijita, pues ya me voy a jubilar, ¿no quieres que te venda la plaza? La verdad es que yo no, como a mí no me tocó esa época ya, no sé cómo era la distribución de los dineros. Más o menos a mi mamá le ofrecieron, yo cuando estaba en la normal, una plaza de primaria, porque si eras de secundaria podías entrar a primaria, si eras de primaria, o sea, era un desbarajuste terrible. Y no sé la verdad cómo distribuían los dineros, pero a mi mamá en el 2000, ¿qué fue? Sería 2011, 2012 más o menos, yo todavía estaba estudiando, le ofrecieron esta plaza de primaria en 100,000 pesos. Sí, en eso más o menos era lo que... Y no necesariamente venían de personas que se acababan de jubilar.
O sea, eran personalidades, a mí también me llegaron a ofrecer, eran personalidades pues que trabajaban en secretaría, que trabajaban en el sindicato, Claro. que pues vendían esas plazas, ¿verdad? Obviamente eso no era legal, pero pues era algo que era una costumbre que se hacía. O sea, ya se sabía que cada año era pues vender plazas o acomodar a tus hijos, porque casi todos los que se iban a jubilar pues se las dejaban a un familiar. De hecho, también la normal, o cierta normal de aquí de La Laguna, ¿verdad? De educación básica. También hubo un tiempo, ya no, pero no sé cuántos años tiene que ya no, pero yo recuerdo que era como que todo el mundo sabía que si no eras hijo de maestro no ibas a entrar. Sí. Sí, o sea, entonces... Mira, yo me acuerdo que mi papá me dijo, porque yo le dije, yo mis familiares más cercanos, que son maestros, están en Chihuahua. Entonces era también de que mi papá me decía, pues vete allá para que ellos te puedan acomodar allá, te puedan echar la mano. Y yo así de que no, es que yo me quiero quedar aquí. Y me acuerdo que mi papá dijo, bueno, pues puedes trabajar en colegios. Y pues esa fue así como que mi tirada. Porque opción B. Mi opción B, o sea, y por eso yo decidí quedarme aquí y dije, no, pues puede ser un buen trabajo. Ajá. Pero, pues... O realidad. Los dineros no. Sí. Y luego, continúa. Bueno, entonces, yo cuando mi mamá me dijo eso, yo le dije no. O sea, definitivamente no. Yo no digo que yo sea la persona más correcta del mundo y más ejemplar, pero algo que yo siempre he estado en contra es esos pequeños actos, porque son actos, perdónenme que se los diga si les ofende, pero es corrupción. Claro. Es corrupción. Eso que le das al tránsito es corrupción, ¿sí? Entonces, hacer ese tipo de movimientos ilegales es corrupción. Entonces, ahora, lo digo porque a lo mejor alguien nos está viendo que compró su plaza, qué sé yo, hijo, corrupción. Y es que hay veces, o sea, como era un vicio que se hacía muy normalizado. Muy normalizado, muchas de esos profesores que llegaron con esas plazas, pues también fueron profesores que no querían para nada ser profesores y que duraron toda su práctica docente sin querer ser profesores, pero pues les acomodaron esa plaza. Les consiguieron un trabajo seguro. Ándale, para siempre. Sus papás les compraron la plaza, porque pues aquellos que tenían sí se las compraban a sus hijos. Entonces muchos de esos profesores no es de que se ofendan por lo que estamos diciendo, pero pues la realidad es que sí era un acto de corrupción. Claro. Era un vicio que no debía haber existido nunca. Que no debe de existir. Sin embargo, pues se hacía, y esos profesores, porque así como tú dices, muchos ni siquiera tenían el perfil, pues estaban frente a grupo. Exactamente. Y bueno, yo el último año también trabajé en un colegio, en Lerdo precisamente también, y yo sí era de esos colegios donde pagan 40 la hora. Ups. Y trabajaba, pues ya lo comenté, teníamos una situación económica difícil, yo trabajaba en una tornillería, trabajaba en el colegio, iba a la escuela, a la normal, y aparte estaba en las prácticas todo el día ocupada y haciendo cosas, ¿no? Y aparte, pues sí, ese colegio, agradezco que me dieran la oportunidad, me llevó un amigo que ya no está con nosotros, pero que quiero muchísimo, pero luego llegó el momento de presentar el examen de oposición, 2014, ¿no? Creo que más o menos, no recuerdo si fue en febrero o en marzo cuando hacíamos el preregistro. En febrero. Ajá, primero llenabas en línea como que unas preguntitas. Que nosotros seguíamos en la normal, pero sí, nos daban esa orientación de cómo inscribirnos al examen. Tú podías ya, como ya te ibas a graduar en ese año, pues sí podías presentar. Entonces, pues yo recuerdo que era un pánico colectivo ahí en el salón en la normal, porque, ay, que ya vas a presentar, ¿y dónde vas a presentar? Y todos presentaron en Durango. Vi a Idea hace unos días y comentábamos eso, de que como todos se fueron con la finta de que en Durango daban más horas y se fueron todos para allá. Pero sorpresa que ese año entró la reforma. Ya estaba en trabajo desde el 2013, de hecho se le dice como del 2013, pero en el 2014 fue donde, órale, a todos, parejo. Y las plazas, sindicato, quítate que ahí te voy secretaría. Son mías, yo las entrego. La SEP. Sí, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues yo no iba a presentar. El profe con el que estaba practicando me dijo que podía presentar, me acuerdo que me preguntó, oye, ¿ya te inscribiste para el examen? ¿En qué estado vas a presentar? Y yo, no, todos mis compañeros andan ahí,
vueltos locos, ¿no? Pero no, yo la verdad es que estoy en un colegio. Estoy bien a gusto con mis, con mis 40 horas. 40 pesos la hora. Tenía 6 horas porque daba español y daba, creo que, tutoría, creo que sí. Y pues el siguiente año era un colegio de reciente creación secundaria. El siguiente año iban a ser 10 horas, más las 2 horas de tutoría. Pues claro que yo tenía mucho dinero, ¿verdad? O sea, para que se den cuenta de la situación económica en la que yo vivía. Entonces, pues yo le dije, no, profe, pues yo estoy bien. Y recuerdo que el profe hasta me detuvo así como que, así, ¿Qué los te ojos. pasa? Sí, sí, me dijo, no, maestra. Me dice, un colegio jamás va a valorar tu trabajo y jamás te va a pagar como la escuela pública. Dice, un colegio, la mayoría de ellos ni siquiera te dan servicio médico, muchos no te pagan vacaciones, quieren que trabajes por jornada, o sea, tú prácticamente en ese colegio donde trabajabas era por jornada y no te pagaban la jornada, o sea, solo te Ándale. pagaban tus horitas. Y él me empezó a decir así un chorro de cosas, así como que yo dije, sí, es cierto. O sea, ¿cómo no te dice nada de eso? También en la normal deberíamos explicar eso, ¿verdad? Entonces, pues ya dije, bueno, pues voy a presentar, ¿verdad? Si me va bien, pues qué bueno. Si no, pues ya estoy en mi colegito, ¿verdad? Te ríes ya de mis 40 pesos. Pero pues ya, yo presenté, recuerdo que, creo que yo fui la única que presentó en Coahuila, si no mal Sí. recuerdo. Sí. No, yo creo, había muchos de Coahuila, yo creo que presentaron No, allá, ¿no? sí, había muchos de Coahuila, pero la mayoría era sí, como que no sé, conocimiento popular de que en Durango sí daban horas y en Coahuila no. Ah, O sea, ok. como que acá en Coahuila era más perro el sindicato, ¿sabes? Que en Durango. Total. Perdón, mamá. No se dejó, no, o sea, te referías a que el sindicato como que corría el rumor de que no. Solo le daban acá a la gente que querían en Coahuila. Ok, Y en Durango era más democrático, se supone, el asunto. bueno. Entonces todos se fueron a Durango. Creo que yo fui la única de Coahuila. Si hay otro, perdón, se me olvidó mencionarlo. Perdón, O pero no, te ignoré. sí, te ignoré los 4 años que No, pues estuvimos ahí. no nos dimos cuenta también dónde presentó Sí. cada uno, ¿verdad? Entonces, presenté y me llegó el correo. El que tú dijiste, me llegó el correo. Sí lo pasé. Yo quedé en un lugar, no quedé en el top. O sea, lo pasé, pero no quedé en el de los primeros lugares. Sin embargo, pues era una buena calificación. Entonces yo dije, ay, pues no me van a dar nada. Yo sabía que daban 2 lugares, 3 lugares cuando era examen de oposición. Todavía se llamaba así. Fue un examen horrible de fondo rojo, Ay, letras sí. negras, o sea, ¿se acuerdan de ese examen? Yo me acuerdo que me salí doliendo la cabeza terrible y yo estaba así de que no lo voy a pasar, Un no lo voy examen a para los que pasar. no sepan, fue en el 2014, fue Ujú. examen de Sí, ingreso para los profesores y eran en físico en ese tiempo los exámenes. sí, te Eran daban ahí tu hojita. hojitas impresas y el fondo era rojo y las letras eran negras de ese examen. O sea, y era un Sí, rojo vivo. sí, un rojo sangre, Yo no sé a dijo quién se le Panda. ocurrió, o tú por algo me dijiste que eligieron esos colores, ¿no? No, no, no. No sé a quién se le haya ocurrido Sí, pésima poner el idea. fondo rojo, o sea, Ojalá salías te hayan así. despedido. Y fue nacional, o sea, los exámenes estos son nacionales, claro que cada estado pues hace como que su lista y todo eso, pero es el mismo examen en todo México. Entonces yo presenté ese examen y yo dije, pues no lo voy a pasar, claro que no, yo estoy en mi colegio feliz, no importa nada, secretaría, no te necesito. Pasé, me llegó el correo, pues recuerdo que llegó el correo creo que un jueves, no sé si el becario se acuerda si fue jueves o viernes, este, no se acuerda. Entonces, llegó el correo y era como que al día siguiente, sí, un jueves y el día siguiente viernes tenía que ir a Saltillo. Y pues mi familia no teníamos carro, o sea, no, ¿cómo te vas a Saltillo? Entonces En ahí, camión, mija, en la central pues camionera. sí, pero ¿qué camión agarras? ¿Sabes cómo Tus te vas a preguntas. secretaría? Claro, es que suena muy Sí. fácil, pero yo soy una persona que entra en pánico, ¿sabes? Y yo no conozco Saltillo, no era una ciudad que, ay, voy cada fin de semana, voy cada No, y mes, menos ahí ir vive mi sola, tía. ¿no? Pues no, o sea, entonces fue una situación de que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? El becario es mi esposo, y los papás del Saludos. becario son profesores. Entonces ellos me dijeron, nosotros te llevamos. Me llevaron, ellos obviamente, mi suegra trabaja en servicios regionales, entonces ella
pues conocía, tenía este trayecto muy seguido a secretaría, se sabía el camino, ¿verdad? O sea, tenían ellos el conocimiento, me llevaron. Éramos como 100 personas, o sea, 100 personas citadas, o sea, había 100 lugares para dar. Lo cual 100, fue algo que en Durango wow. eso no pasó. Te digo, en Durango presentaron la mayoría, si no es que todos excepto yo del salón, de nosotros, y resultó que en Durango no dieron nada, No, o casi nada. Sí dieron como 40 lugares, creo. Sí dieron 40 lugares. Te estoy hablando de que acá dieron 100. Sí. 100. Bueno, y pero también, de que venías de que un año anterior habían dado 2. Claro, pero no fue igual porque yo recuerdo que aquí a ver si no estoy tragiversando tus palabras, Jorge, un ex compañero de nosotras, que luego allá en Durango no fue como acá que nos citaron a todos y nos pusieron toda la lista, sino que los iban citando de poquito, porque por ejemplo sí, Jorge... conforme salían. Sí, y el problema que tuvieron en Durango, que eso me lo platicó Jorge, fue como que, por ejemplo, a él le ofrecieron tantas horas y luego llegó la chava, la citaron otro día después y ya había otro lugar mejor que el que le habían dado a él y él era como que, o sea, pero yo soy el primer lugar, ¿por qué le estás dando un mejor a ella que quedó más abajo? Ay, no, pues ya se liberó, pues ponlas todas para todos. Claro. Entonces sí estuvo diferente el proceso, ¿no? Aunque la reforma pues se supone que se aplicó igual en todos los estados, que ya se ve que no fue así. Entonces, nos pusieron la lista. También pasó eso de que en Torreón siempre Torreón es muy codiciado, ¿verdad? Mucha gente hay aquí en Torreón. Aparte de que, pues sí, por diferentes factores, ¿no? Pero había 2 lugares en Torreón y uno desapareció mágicamente también. Hasta que pasó una muchacha que era como el 20 o 20 y tantos. Cuando ella pasó, volvió a aparecer la plaza. Sí, o sea, la verdad, eso pasó. En eso Coahuila, pasó. por ejemplo, me llegó a platicar una de nuestras compañeras que había como 60 lugares, en un año después de ese, había como 60 lugares, se va la luz y desaparecen 30 lugares. 40, ¿no? Sí, desaparecieron como 30 lugares y todos así, ¿qué? Sí, muchas cosas que, híjole, ¿cómo quieren vernos la cara de una manera tan obvia, ¿sabes? Tan estúpida, la verdad. Entonces, pues bueno, ya no había nada, yo sabía que no iba a poder lograr nada, no conocía nada, no sabía yo nada. Entonces recuerdo que era estar ahí mandando mensajito con el becario y con mis suegros. Pues quedan estas 2, o sea, buenas, porque tú buscas la mayor cantidad de horas, ¿no? Quedaban 2 de 25, una en Jiménez, Coahuila, y la otra en Piedras Negras. Y ellos me dijeron, cualquiera de las 2 está bien porque es zona 3. Eso que tú hablabas. Ellos me explicaron lo que era zona 3. Y entonces, pues ya, así quedó, zona 3, pero Jiménez es un ranchito. Yo no conocía nada de Coahuila. O sea, yo había llegado lo más lejos hacia el norte, era Monclova, pero cuando tenía como 3 años, ¿sabes? Entonces no sabía nada. Entonces, me acuerdo que le pregunté a una maestra, ¿dónde está Piedras Negras? O sea, no sabía. Perdón, profes, que me dieron Coahuila, perdónenme. Yo creo que así estamos todos. Sí, es una plática de que buscas tal municipio porque no sabes dónde está. Entonces ella me dijo, no, pues está ya como en la frontera, cerca de Acuña. Yo sí sabía que Acuña pues era la misma, la mera puntita, ¿no? del estado. Entonces, pues me fui para allá. Llegué con 25 horas, ¿sí? Mi primer plaza y única plaza, porque es la que conservo hasta el día de hoy. Las 25 horas todavía, aunque a veces han querido que renuncie y que deje horas. No lo consiguieron. En un cambio, ¿no? Sí. Te querían cambiar con menos horas. Claro, sí. Entonces, la verdad es que han sido un chorro de cosas que yo he pasado. Acabo de cumplir este agosto 2023, 9 años de servicio. Y yo llegué a una escuela en Piedras Negras y yo recuerdo que me llevaron a ver la escuela y yo dije, esta es mi escuela. ¿Sabes? O sea, y yo también con todos los sentimientos a flor de piel y toda la ilusión y toda la esperanza y toda... convencida de que iba a poder hacer un cambio, ¿sí? Y creo que lo he hecho, lo he hecho, pero no como yo pensaba, no como me habían dicho en la normal, porque no tiene nada que ver lo de la normal a la vida real, ¿sí? Entonces, me enfrenté a muchas situaciones bien complicadas. El otro día una compañera de trabajo también en un colegio en prepa, me decía que qué cosas me habían hecho así como que los alumnos así... travesuras para ellos que a veces son muy pasadas de lanza. Muy crueles. Ajá, de lo más grave que me habían hecho. Yo le dije, no, pues una vez me poncharon una llanta. Y se quedó amiga así de que,
eso es vandalismo. Pues Le digo, sí. eso no son bromas, es vandalismo. Y le dije, pues yo creo que eso, o sea, eso es lo más grave. Era una escuela donde pues tenía muchas situaciones bien complicadas y aparte recuerden que veníamos de este control del sindicato, había un chorro de profes comisionados, había un chorro de profes que no estaban en su lugar en su trabajo, estaban haciendo otra función, pero pues se le pagaban la función que estaba haciendo más su plaza, ¿verdad? Que yo siempre también he estado en contra de eso. Actualmente pues eso lo cambió la reforma también. ¿Estás comisionado? ¿Te quieres ir? Ok, pero no te pagamos tu plaza. Ah, ¿quieres que te paguen la plaza? Pues entonces deja tu comisión y regrésate al aula. Entonces son cosas que mucha gente critica la reforma educativa de Peña Nieto, ¿sí? Pero también nada es perfecto, ni el UCICAM es perfecto, ya lo mencionábamos, estas cosillas que tiene. No, hombre, cállate. Pero servicio profesional docente no lo era tampoco, pero siento que era un poquito más democrático que UCICAM, al menos para el ingreso. Sí, yo sé que un examen no te dice si una persona es idónea o no idónea, que son las palabras que ellos utilizaban, pero pues es un comienzo y es una forma de estandarizarlos a todos, ¿sabes? Pero claro que tiene defectos, pero muchas cosas y muchos vicios que tenía la educación se acabaron gracias a esa reforma. Que las quieren medio ahí seguir metiendo, pero ya al menos lo hacen un poquito más por debajo del agua, ya no tanto, ¿sí? Sin embargo, pues sí, yo estoy gracias a eso, a ese cambio que se hizo que yo pude entrar. Y he estado desde entonces, estuve 5 años en Piedras Negras, que la gente de allá es un amor. O sea, yo como que no encontré mi lugar allá y también mucha gente me decía, no, es que tú ya te vas a quedar aquí, que la gente toma agua del río Bravo y que ya no se van. Nunca quise sacar mi visa porque no sé, Estados Unidos no me gusta, perdón, amigos gringos. Pero se van a enojar, ¿verdad? Porque les dije gringos, ni modo. Y... Y no, yo no veía, a pesar de que yo me sentía a gusto y siento que de las escuelas, en todas las escuelas que he estado, que yo he trabajado en 3 en Piedras Negras públicas, 3 en Piedras Negras, 2 en Saltillo y ahorita estoy en 2 aquí en Torreón. Tengo un año apenas en Torreón. Siento que en Piedras Negras fue donde hice amigos entrañables y amigos muy, muy buenos y amigos que cuando me casé fueron a mi boda y que cuando a ellos les pase algo yo voy a estar ahí para ellos, ¿sabes? Es que tu primer año también yo veo como que es un año que vas vulnerable, ¿no? Claro. O sea, Sí, no, sí, sí. no vas esperando, o sea, vas esperando mucho y a la vez nada. Entonces Sí, te vas topando gente que te ayuda y pues iniciar siendo foráneo, la más mínima ayuda para ti es muy sí. significativa. Pero es que eso te habla también de que los contextos son diferentes y la gente de las comunidades es muy diferente a las de otra comunidad. Sí. Aquí, por ejemplo, en Torreón siento que somos como que muy dicharacheros y muy amigueros. Yo me siento muy a gusto en las 2 escuelas donde estoy ahorita. Y en Piedras Negras sí notaba yo cierto rechazo, resistencia, porque yo era de nuevo ingreso. Ojo, yo entré por examen sin palanca ni nada. Yo no sabía que había profes que tenían 5 horas, que tenían 10 años esperando que las horas que me dieran a mí se liberaran. Sí, Yo no lo sí, sí, sabía, ¿sí? Hasta casi al último que yo notaba cierta resistencia, pero tampoco fueron malos conmigo. O sea, sí me explico. O sea, Sí, sí, tomaron su distancia, pero tampoco hubo problemas. Pero sí había comentarios, ¿no? Porque Ah, cuando claro. yo Sí, sí había también cuando comentarios. ingresé a la plaza en la sierra, sí era de que pues tus horas eran para... Pero generalmente Yo eso, eran así, comentarios de otras personas que ellos ni de ellos era el problema, ¿sabes? Pero que sí, o sea, querían que escucharas. Yo recuerdo que yo sí, me querían pasó que lo mismo, escucharas. me pasó lo mismo de que todo el día estaba en la secundaria, ¿no? Porque de nuevo ingreso y al de nuevo ingreso le dan el horario que quede. Y estaba en la prefectura y yo trabajaba ahí, me ponía a hacer mis cosas de las clases y demás. Y los maestros llegaban y hacían ese tipo de comentarios, ¿verdad? No, pues es que los nuevos y que no sé qué y así. Y claro que entiendo la resistencia de ellos porque fue una manera distinta quizá a la que ellos ingresaron y había profes excelentísimos en esa escuela, todavía los hay, amigos que quiero muchísimo siguen ahí. Pero pues sí, yo traté también como que nunca tomarme las cosas tan personales. Yo soy una persona muy rencorosa, sin embargo como que tuve esa sabiduría de saber que pues el problema realmente no era conmigo, ¿sí? Porque pues yo no tengo nada y trato siempre de que mi actuar sea bueno y no hacer daño a los demás, de mantener mi lado de la acera limpia, diría Taylor Swift. Tenía que mencionar a Taylor Swift, perdón. Pero sí, luego pasó algo muy diferente. A todos mis directivos que yo he tenido, he estado en
de base en escuelas públicas, pues en dos, bueno, una en Piedras Negras, estuve 5 años allá, luego me cambié a Saltillo, estuve 3 años en Saltillo, y las dos en las que estoy ahorita, 2 de foránea y 2 ya aquí local, ¿no? ¿Por qué estoy en 2 ahorita? Pues porque no pudieron acomodarme las horas solo en una. Entonces, todos los directivos que he tenido, he estado en 3 escuelas interinas públicas. Todos los directivos han sido excelentes, han sido geniales, sin embargo, no todo el personal de las escuelas ha sido genial. Y eso me habla lo que te decía de los contextos, de las comunidades, de las dinámicas de la población, lo cual me lleva a Saltillo. Yo me cambié a Saltillo, fue algo totalmente diferente a la escuela que yo venía de Piedras Negras. La escuela donde yo estaba en Saltillo era todo lo contrario a la de Piedras. La de Piedras era gigante, estaba en una condición muy precaria, tenía muchas necesidades. La de Saltillo tenía todo, estaba chiquitita en una zona súper bonita, o sea, le decían el colegio, y decían el colegio tal, el número de la escuela, ¿no? Sin embargo, yo me topé con esta forma de, inmediatamente yo sentí un rechazo hacia mí de algunas personas, ¿sabes? Yo después supe que, o sea, por lo mismo, ¿verdad? Que no es mi culpa, pero aquí ya habían pasado 5 años de la reforma, o sea, ya debían saber qué onda, ¿no? Entonces, yo metí mi cambio, me fui para allá y luego me llegó el comentario de que cierta persona que había cubierto de interinato las horas que yo tenía, había dicho que pues iba a llegar una maestra de español con 25 horas, quién sabe quién la acomodó. Ah, que tú eras una acomodada. Sí, sin saber, de veras, maestra. Si no sabe, no hable, no hable. O sea, si yo fuera acomodada, ni me habría ido a Piedras Negras, ¿sabes? O sea, es más, ahí, miren, en mi escuela, en la escuela que yo salí, ahí, la Covantes, ahí en San Pedro, ahí hubiera estado. Pero sí, o sea, tendemos mucho como que a juzgar, a criticar, y a veces la gente no sabemos todo lo que le ha costado a alguien estar en donde está, ¿sabes? Todos los desvelos. A mí me dio mucho coraje cuando yo me gradué de la normal, porque yo sentí que algunos que les dieron menciones honoríficas, tú no, Jorge, tú sí te la merecías, se las dieron, pues nomás, por nomás, ¿sabes? O sea, porque sí, tenían 10, pero yo pensaba, yo sé más que esa persona. O sea, sé hacer un mejor trabajo que esa persona, ¿sabes? Pero si la calificación, pero yo, por ejemplo, trabajaba. Todos los 4 años que yo estuve en la normal trabajé. Yo tenía que ser como que lo básico, lo esencial, lo más importante. No podía cumplir con todo. Porque era o eso, o tenía dinero para ir en el transporte. O tenía dinero para comprar material, ¿sabes? Entonces, yo tenía como que un poquito eso. Y ya después que yo llegué a saber que te siguen juzgando sin saber o diciéndote cuando no saben todo lo que te ha costado, pues sí se me hace muy injusto. Trato yo de siempre tratar de ser muy neutral y tratar de no juzgar a la gente porque yo no sé lo que tiene detrás. Ándale, porque luego también uno lo maneja así con los otros profesores. Yo procuro, por ejemplo, que cuando a mí me llega se dice que como un chisme, o sea, yo pararlo, ¿sabes qué? Así de que, bueno, yo no conozco a la persona ni conozco la situación de ella. Y a veces ni es algo que se esperan de ti, lo que esperan es que tú sigas con el morbo. ¿A poco? Eso te iba a decir. ¿De quién será? ¿Y familiar? Porque eso yo lo noté allá. Hubo unas personas que inmediatamente se acercaron a mí y que yo dije, ay, bueno, no todos me rechazaron, sino que esas personas me recibieron bien. Pero luego yo me di cuenta que era una trampa. ¿Sabes? O sea, eran personas que tenían ya su pleito con otras personas y que querían hacerme como de su bando, ¿sí me explico? O sea, personas tan fácil que es la vida como que ser transparente. Claro. E irte portando pues bien con todos y no tomarte las cosas personales. Sí. Pero crear estrategias para boicotear a una persona, para sacar a una persona de la escuela, porque hasta eso ha pasado. Eso pasa. Eso ya habla de una malicia. Sí, claro. Y me enfrenté a esas cosas que yo te digo, al principio pues yo caí, yo era muy ingenua, creo que ya no tanto, espero, pero sí, estas personas se acercaron a mí y luego yo vi que era una doble intención, te lo comento, y hacían eso que tú dices, que se ponían a hablar de otras personas como que a ver qué decías tú. Habían unas maestras ahí, jóvenes y solteras en esa escuela, que cómo las criticaban, y yo la verdad es que yo las veía y yo decía, bueno, pero pues son muy buenas maestras, ¿sabes? O sea, a mí qué me importa que en su vida personal o lo que sea, pues qué me importa. Entonces,
sí, pasaron muchas cosas. Luego tuve como que se sentía la lidercilla ahí de esa, tuve una discusión con ella ya cuando fue la pandemia, me agarró la pandemia ya en Saltillo. Yo estuve en Saltillo, entré en el 2019, sí, me tocó pandemia, primer año Saltillo. Entonces, No, el segundo año. No, sí, no, entraste, año, porque sí. pandemia fue 2020. Por eso, entré 2019-2020, en ese ciclo empezó. Ah, ok, sí. Entonces, tuve un problema de comunicación con ella y como que me quiso ahí pendejear, es la palabra, y pues mira, algo que dice mi hermano muchas veces y que yo trato de aplicarlo, hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Entonces, yo le dije, mira, maestra, yo sé hacer mi trabajo. Entonces, pues no me quiera venir usted a decir cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Porque me empezó a decir, no, que estás equivocada aquí, 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 pero de una manera, unos modos feos. Entonces, y era la que era como mi amiga, ¿no? Entonces, yo le dije además, pues su trabajo también está equivocado, porque estábamos comparando, éramos dos materias muy importantes que se dan en secundaria, ya sabrán Español cuál. y matemáticas. Entonces se enojó conmigo y ya, o sea, pero fue un problema que pues al día siguiente no pasó nada y ya, ¿sabes? No, ella se lo tomó súper personal y empezó a tener actitudes que obviamente pues yo también ya guardé mi distancia, ¿sabes? Pues yo luego la veía y le hacía comentarios o algo y yo, o sea, era como que me contestaba, ¿de cuándo que así? ¿Sabes? O sea, y ya cuando regresamos de pandemia, no, ¿quieres algo de la tienda? ¿Quieres algo de la tienda? ¿Quieres algo de y estaba yo ahí. Y te brincaban. Así es. Y era la persona que hacía los horarios. Para que si alguien de mis compañeros de Saltillo lo escucha, O sea, ya saben quién. Qué rencor, qué rencor con rencor. alguien que ni siquiera influye en tu vida. Claro, o sea. claro, sí. Y era la persona que hacía los horarios, unos horarios tan horribles. El primer año me dejó un horario perfecto, ¿sabes? El año que fuimos amigas. Y ya después el horario que me dejaba, o sea, era terrible. Me hacían ir los viernes a 2 horas. 2 horas. Y era cuando yo ya estaba estudiando la maestría. Acabo de egresar ahora en julio. Y era cuando yo estaba en la maestría y yo les decía, es que yo necesito un día. O sea, amontónenme todo 4 días. No importa que venga todo el día. No le hace hasta tenía turno vespertino. O si en la tarde se acomoda mejor los 2 turnos, no importa. Pero yo quiero un día libre porque tengo que ir no nada más a las clases del sábado, que eran el sábado las clases, sino que tengo que ir con mis profes a que me revisen el documento un día que no sea el sábado. Y el domingo, pues los profes no me pueden atender. Y era de que no, y siempre una excusa y una excusa. Y en ese tiempo hubo cambio de dirección y ya la directora con la que yo pude haber como que comentado eso, pues ya no estaba. Y ella jamás le dio los horarios al director nuevo. O sea, una persona súper... Ella en su papel, ¿sabes? Maestra, eres igual que todos los demás. Eres una maestra. No tienes ni más autoridad ni nada. O sea, yo no sé por qué este afán de querer perjudicar a la gente. Porque eso era lo que ella quería, perjudicarme. Sí. Y yo la verdad es que luego me preguntan así como de Saltillo. Y pues yo la verdad es que no puedo decir que tuve una buena experiencia en Saltillo. La verdad es que no. Y hay compañeros, no todos, hay compañeros en esa escuela que eran, ya lo dije, excelentes profesores, que no tuve yo tampoco la oportunidad de acercarme más a ellos, primero porque luego me hicieron de la bolita aquella, que eran enemigos, ¿no? Y luego porque llegó la pandemia, por esos dos aspectos. Pero profes que yo sí me quedé con muchas ganas de conocerlos más o que siempre fueron muy amables conmigo. Pero este tipo de personas, ¿cómo le hacen daño al personal de una escuela? Claro. Sobre todo cuando tú como directivo le das tantito poder, ¿sí? O sea, por ejemplo, eso de los horarios, ella no debía de hacer los horarios. Si era una necesidad del momento, qué sé yo, ella no debía de hacer los horarios, ¿sí? Entonces fue un sufrimiento. Pero también andan ellas tras algo, ¿no? Claro, o sea, claro. Se ofrecen a hacer los horarios, sí, es o ayudar en ciertas actividades para conseguir algo están buscando. Sí. Y una situación ya que se empezó como que a interferir mucho también con mi vida personal. Al principio vivíamos mi esposo y yo allá y luego ya fue pandemia y nos regresamos, clases en línea y luego regresamos otra vez porque se acabó la pandemia y ya él se quedó aquí y yo me fui allá, o sea, y era terrible, era terrible. Yo me iba los lunes a las 5 de la mañana y regresaba los viernes casi ya en la noche, ¿no? Entonces, y era hacer tareas, y era si tienes chance ve con el asesor, si al día siguiente todavía a la escuela y fin de semana pues tarea porque vas a trabajar allá en la semana, o sea,
Fue muy complicado y de veras que fue una situación que saben los profes que nos están escuchando que cuando una persona no te quiere ayudar con los horarios, puede hacerte la vida imposible con ese recurso que tiene. Entonces, con algo tan simple, claro, crear un ambiente tenso. Y ¿no? era algo que para mí era muy ajeno porque yo en las escuelas que estuve en Piedras Negras era todo lo contrario. O sea, aunque yo fuera interina, era darme todas las facilidades del mundo, ¿sabes? Había un profe, y lo voy a mencionar para sacarlo de mi pecho, de allá de Saltillo que tenía, él creo que no sé si 18 horas, creo que sí, las tenía en 3 días. En 3 días el profe, porque era amigo de fulanita de tal. Entonces, 20, por supuesto que se podían acomodar en 4 días, por supuesto. Sí, yo como te digo, no tenía problema de ir en la tarde, siempre y cuando me dejaran un día libre. Entonces, son situaciones bien feas y bien complejas que a veces nos topamos, que a veces sí hay gente que te quiere hacer daño, que te quiere lastimar. Búsquese un hobby, profe, la verdad, porque, híjole, qué bárbaro. Sí, la verdad sí. Sí. Porque yo sí he visto también actitudes, que es lo que te digo, o sea, son actitudes laborales, son discusiones que podemos tener, que podemos pensar de diferente forma, pero ya de eso, a llevártelo para estarle queriendo arruinar la vida al otro, o sea, profe, consígase una vida, así como tú dices, sí. O sea, porque yo ni influyo en la suya, somos compañeros de trabajo y ya, se terminó. Entonces, pues eso me ha enseñado un poquito más como que a mantener mi distancia. He conocido gente increíble también aquí en las 2 secundarias donde estoy. Ahorita estoy actualmente en un colegio. Pude cambiarme después de 8 años. 8 años. Luego yo veo que hay profes que dicen, no, 1 año. O sea, profe, para empezar en 1 año no te deberías ni de cambiar, porque es por reglamentaciones a los 2. O sea, es que te ayudaron. Es la verdad, tú tenías palanca. O hay veces que sí hay como por ahí unas necesidades, ¿no? Claro. Necesidades del sistema y ahí sales tú no tanto necesidades del sistema, sino necesidades de la persona que tenga alguna situación muy... Esos profes no. Esos no. Profesores, por ejemplo, que se tienen que incapacitar, incapacidad total y permanente. Sí, de hecho la maestra que estaba antes de mí en Saltillo, ahora trabajamos juntas, maestra Ali, saludos. Ella pues también tuvo, creo que influyó eso un poquito en su cambio, una situación que ella estaba pasando muy, muy delicada. Entonces, pero yo los veo y a veces se quejan un chorro y te queda 3 horas. Yo estaba en Piedras Negras, estuve en Saltillo, o sea, situaciones bien complicadas y luego con ambientes tóxicos de trabajo, ¿verdad? Que esos ambientes son los que nos vuelven una comunidad para trabajar y todos nosotros somos los que estamos influenciando en los alumnos. Claro. Entonces eso es algo que se ve también, pues ahí, o sea, viciado, ¿sabes? De que pues a veces tampoco con los alumnos no puedes dar tu 100 porque traes 1000 dificultades acá, que con tu horario, que con este profe, que con este otro anda haciendo. Entonces, ¿qué necesidad de hacer chisme, de hacer algo grande, de tomárselo personal cuando estamos ahí por una misma función? Claro que sí. Entonces, pues, híjole, ha sido un viaje, una experiencia con muchos altibajos, pero una experiencia que sí volvería a repetir. La normal no, pero la experiencia docente sí. Y pues estoy muy feliz de seguir siendo maestra. Siento que elegí la profesión adecuada. Yo recuerdo que me decían mis compañeros de prepa, maestra, ¿verdad? Pues mira, aquí estoy, dando lo mejor de mí y quiero seguir dando lo mejor de mí. Siento que he aportado algo en los alumnos que he tenido. Quizá no he cambiado la situación de todos, pero trato de dejar siempre mi granito de arena positivo, ¿sí? Que también he cometido un chorro de errores, no soy la misma maestra que empezó en el 2014, he cambiado muchísimas cosas, pero se trata de lo que tú decides, reflexionar e ir cambiando e ir mejorando, ir capacitándote, detectar qué te falta, detectar en qué estás bien y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Con una planeación que te haga desarrollar tus potencialidades y las de tus alumnos también. Sí, claro. Y pues también lo importante es hacer las cosas con la vocación y con todo el corazón, porque pues yo también estoy en el caso de que pues yo a diferencia de ti, yo no lo tenía como mi top el ser maestra, o sea, no lo había considerado en mi vida, pero yo sí apliqué una de las frases que tú dijiste o que alguien más te dijo de que pues si ya estamos aquí, vamos a hacer lo mejor que podamos. Claro. Y yo con el tiempo, con los años, es que le he tomado amor a mi profesión. Te digo, con el profe Luis, cuando trabajé en ese colegio, fue como mi primera reconciliación. Fue poco a poco. Fue poco a poco y ya después fue en la pandemia.
pandemia. O sea, en la pandemia fue que estuve yo pues casi inactiva, casi, porque pues no sabíamos qué hacer, hubo muchas complicaciones en las escuelas en las que yo estaba, y pues ahí fue como que un momento también de reflexión y de decir qué importante es lo que yo estoy haciendo. Claro. Y cuán importante es también en el alumno. Sí. Porque a veces uno piensa, y más en secundaria, soy un profe más. ¿Cuántos profes tiene a lo largo del día? Bueno, esos profes, si todos pensáramos que todos impactamos realmente nuestros alumnos, sí, tuvieran todos los profesores de todo el día, haríamos una diferencia. Haríamos esa diferencia, claro, que necesitamos. Entonces, pues eso es un poquito de lo que nosotros somos, de quién somos, de nuestros perfiles, de nuestra presentación. Esperamos les guste el proyecto. Les digo, es un proyecto que ya llevamos planeándolo pues casi 1 año y medio más o menos. Nos da mucho gusto que ya esté viendo la luz, y pues está hecho con todo el corazón, pero pues también para darles un panorama de este lado de la docencia, de estar frente a grupo, cómo es que nosotros la vivimos. Claro. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, ay, la educación es el futuro de México, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Y sí lo es, sí lo es. Sí lo es. Pues mucho gusto, muchas gracias, por acompañarnos en este primer episodio. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales, @Maestritas Podcast. Bye.